Ok, entonces vamos a comenzar con esta masterclass. Les platico más o menos cómo la vamos a estar llevando a cabo. Voy a estar exponiendo el tema, los temas. Vamos a ver unas cuestiones prácticas aquí en un Excelito. Y si tenemos alguna duda o pregunta, con mucho gusto al final de la masterclass, le dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, la puede ir haciendo ahí en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Y yo las estaré revisando, viendo si alguna de ellas se puede contestar de manera inmediata, pues se contestará, y si no, la dejamos hasta el final. Esto para efecto de que pues tengamos el tiempo suficiente para poder terminar los temas que vamos a ver, y ya al final podemos quedar más tiempo, ¿verdad? Entonces, pues comenzamos con esta masterclass. Bueno, algunos de nosotros ya nos conocemos, tenemos el gusto de conocernos. Quien no, mi nombre es César Ramírez, soy abogado, soy contador y soy maestro en impuestos, todos ellos por la Benemérita Autónoma Universidad de Zacatecas. También tuve el gusto de escribir el libro 20 tips fiscales para ahorrar miles de pesos, el cual se encuentra ahí en Amazon. Y pues tenemos ya más o menos como 10, 12 años de dedicarnos al tema fiscal. Actualmente me toca dirigir la firma de Ramírez Guzmán Abogados Contadores, donde nos dedicamos al tema de impuestos en general para empresas. Entonces, en la masterclass del día de hoy, vamos a ver una de las preguntas que son más comunes que nos hagan ahí tanto en asesorías como en redes sociales. Oye, ¿cómo me conviene más contribuir como persona física con actividad empresarial o como reciclo? ¿Cuál de las dos es más conveniente? Entonces sepamos, o más bien esta plática la vamos a dar desde el punto de vista cuando yo tengo un negocio, cuando tengo una empresa. Debo de escoger, bueno, ya que tengo una empresa o que preste un servicio, deberé de escoger dos opciones siempre y cuando ya haya escogido ser persona física. Antes de poder escoger ser persona física, debemos de ver si nos conviene más ser persona física o persona moral. De hecho, tenemos varios videos, unos capítulos del podcast, perdón, donde platicamos de cómo o cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder escoger un régimen o perdón, un tipo de contribuyente y después un régimen. Entonces, en esa parte no vamos a entrar ahorita. Vamos a ver donde ya escogí que voy a ser persona física por X o por Y razón. Ahora, cuando tengo un negocio, voy a tener que escoger o soy persona física con actividad empresarial o soy persona física del régimen simplificado de confianza. ¿Cuál me conviene más? Y aquí, como en muchas de las respuestas que tenemos que dar los contadores y que no le gusta a mucha gente, pues depende, ¿verdad? Depende de muchos factores. No, ¿cómo les diré? No siempre en temas fiscales hay una respuesta sí y no. O sea, sí es, casi siempre es depende, porque muchos factores tienen que ver con esta situación. Entonces, unos de ellos o algunos de los factores que pudieran influir en ver si voy a ser persona física con actividad empresarial o reciclo, los pusimos aquí en una comparativa. Por ejemplo, si yo quiero ser persona física con actividad empresarial, pues sabré que ahí no tengo límite de ingresos. Yo puedo facturar desde $1 hasta 1,000,000,000 de pesos y yo no tendré ningún problema. Pero si soy persona física reciclo, pues ahí tengo un tope de 3,5 millones de pesos. Entonces, desde ahí empezamos las primeras diferencias. En la segunda, en la persona física con actividad empresarial, a mí me permiten deducir la mercancía. A lo mejor es una cuestión un poquito técnica que muchos vamos a decir, bueno, ¿y eso a mí qué me importa o me beneficia o me perjudica? Ahorita que hagamos el Excel, vamos a ver si me beneficia o me perjudica esa opción. En el reciclo no tengo deducciones. Ahí sabemos que el reciclo como tal no deduce absolutamente nada. En la actividad empresarial también tenemos, además de las deducciones de los gastos del negocio, tengo unas llamadas deducciones personales, que son honorarios gastos médicos, honorarios de gastos médicos, seguro de gastos médicos mayores, eh, el, colegiaturas, algunas otro tipo de deducciones personales. Y en el reciclo no tengo ese tipo de deducciones personales. La tasa que yo pagaré en ISR en actividad empresarial va del 1,92 al 35 y en reciclo va del 1 al 2,5%. Aquí habrá que ver o habrá que hacer la distinción que en actividad empresarial la tasa va aplicada sobre la utilidad y en reciclo va aplicada sobre el ingreso, que no es lo mismo. Nada más recordando un poquito, tenemos en todas las empresas, no importa que vendamos fruta o vendamos computadoras o vendamos muebles, siempre tenemos ingresos
costos y gastos y utilidad. Nunca debemos de confundir los ingresos con la utilidad. Los ingresos son las ventas brutas, lo que yo vendí. Después de lo que yo vendí, ya le meto los costos, le meto los gastos y ya me va a dar la utilidad. Entonces, es muy diferente que apliquemos una tasa sobre la utilidad, que es ya lo que me sobró, que sobre el ingreso. Porque ingresos se supone que siempre vamos a tener, utilidades no siempre. Probablemente en algún mes yo tenga una pérdida y si yo tengo pérdidas, pues no voy a pagar ISR. En el tema del reciclo, no. En el tema del reciclo, mientras yo venda, yo estaré pagando. Entonces, ahorita vamos a ver cuándo sí me conviene o cuándo no me conviene. En la persona física se paga solo cuando hay utilidad y en el reciclo se paga cuando hay ingresos. Si yo recibo un peso, tendré que pagar ISR. La persona física puede ser socio de personas morales y el reciclo no puede ser socio de personas morales. Aquí, obviamente, ya entra otro tipo de cuestiones, como es el que yo a lo mejor soy socio de otra empresa o tengo múltiples empresas y soy socio de varias de ellas. Si es el caso, yo no podré ser reciclo. Pero si yo nada más soy socio de alguna empresa que nunca, que ha pasado mucho, que nunca se puso a funcionar, que se quedó ahí como que en el limbo, pues a lo mejor yo veré y si me conviene ser reciclo, pues me salgo de esa empresa, vendo mis acciones, dono mis acciones, pago, cedo, lo que sea hago con ellas y yo dejo de ser socio para poder entrar en reciclo. Cada persona tendrá que ver su situación en particular, a ver si me conviene seguir siendo socio de persona moral o no me conviene y mejor me quito de esa parte. Y en actividad empresarial yo puedo tener otro tipo de ingresos, cualquier otro tipo de ingresos, y en reciclo nada más puedo tener ingresos de sueldos e intereses. Y los intereses son los intereses del sistema financiero. Si yo presto dinero y me pagan intereses, ese tipo de intereses entran en otro subrégimen que se llama de los demás ingresos y ahí no me va a permitir ser reciclo. Bien. Entonces, esas son las principales diferencias que pudiéramos ver entre uno y otro. Ahora, se supone que el régimen del simplificado de confianza, el reciclo, es un régimen, digamos, benévolo o muy bueno o tan bueno que el SAT se puso como muy celoso de quién puede entrar en ese régimen. Entonces, nos da ciertos impedimentos para poder ser reciclo. Y aquí lo vamos a ver a grandes rasgos quienes no pueden ser reciclo, aunque cumplamos con el tema de los ingresos, quienes no pueden ser reciclo. Bueno, primero que nada, los ingresos superiores a 3,5 millones al año. Y es muy importante también hacer esta mención, porque si yo me doy de alta ahorita voy a empezar mi negocio o mi empresa y digo, ¿sabes qué? Me voy a dar de alta en reciclo al cabo que de aquí a diciembre no voy a juntar los 3,5 millones, a lo mejor nada más voy a vender 2 millones en estos 2 meses que nos queda del año. Pues no, es importante saber que los 3,5 millones son por año, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si yo me doy de alta después de esa fecha, yo tendré que sacar una proporción a ver si los ingresos me dan. O sea, es decir, dividir 3,5 millones entre 365 días y luego multiplicarlos por el tiempo que voy a estar yo dado de alta de este año y ver si no me paso, porque suponiendo que yo me diera de alta en reciclo y vendo 1 millón de pesos, yo de aquí al 31 de diciembre digo, pues hoy no me pasé de los 3,5 millones. No, pero si sacamos en la proporción que tú estuviste dado de alta en el tiempo, porque fueron nada más 2 meses, pues a lo mejor sí te vas a pasar de ese tope. Entonces es importante saber esa parte. Tener otro tipo de ingresos tampoco podemos, siempre y cuando, digo, nada más los sueldos e intereses del sistema financiero. Si yo recibo dividendos, si recibo, ¿qué otro podría ser? Pues, los intereses que les decía que son muy comunes, eh, venta de acciones en la bolsa de valores, no podré ser reciclo. No puedo ser socio de persona moral, excepto nos dice en general es socio, cualquier socio de persona moral, pero también nos dice algunas que sí puedo ser socio. ¿Cuáles son de ellas? Las que tienen con fines no lucrativos, que son empresas o sociedades o más bien asociaciones que son sin fines de lucro. En esas no importa que yo sea socio de una de ellas, no entraré en esta negativa. También si soy socio de un fondo o una caja de ahorro, normalmente hay algunas cajas de ahorro que te piden que te hagas socio de la caja de ahorro para poderte prestar, tampoco ahí se considera que eres socio. Cooperativas de ahorro, muy parecidas, y cooperativas de producción que sean agapes, que son agapes, son las que tienen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Aquí hay una cuestión nada más que es, sí puedes ser socio de una cooperativa de producción, pero la cooperativa de producción tiene que calcular el ISR de cada persona física. Entonces yo no puedo ser reciclo
en el tema agropecuario y además ser socio de una sociedad, no pudiera ser en esas dos partes. ¿Quiénes más no pueden? Los extranjeros que no tengan residencia fiscal mexicana. Los extranjeros normalmente existen de dos tipos. Un extranjero que se da de alta, bueno, más bien, que viene a México a trabajar o a, pues sí, básicamente a trabajar o a poner un negocio y se da de alta en el SAT. En ese momento él adquiere la residencia fiscal, que es muy diferente del tema migratorio. Al tener la residencia fiscal, se le va a tratar exactamente igual que cualquier mexicano. Hay extranjeros que vienen y que no quieren tener la residencia fiscal mexicana. En ese caso, a ellos no les va a ser aplicable que puedan ser reciclo. ¿Qué más? Quien tenga ingresos de regímenes fiscales preferentes, es decir, si yo tengo inversiones en las Islas Caimán, en Panamá, en algún régimen fiscal preferente, en un llamado paraíso fiscal, si yo recibo dinero de allá de ese lugar porque yo tengo alguna inversión allá, tampoco podré ser reciclo. ¿Quiénes más no pueden ser reciclo? Si yo soy miembro de un consejo directivo, consultivo o de cualquier otra índola, administrador único de una sociedad, comisario o gerente, siempre y cuando me paguen ingresos asimilados. Si yo recibo ingresos asimilados a salarios, en ese caso tampoco podré ser reciclo. Si soy prestador de servicios y me pagan como asimilado, tampoco podré ser reciclo. Ojo aquí, si yo soy prestador de servicios y me pagan como reciclo, pues sí puedo recibir ese monto. Pero si a mí me paga alguien por un asimilado a salario, ahí no podré ser reciclo. ¿Qué más? Prestador de servicios personales. Ojo aquí, muy importante. ¿Qué diferencia tiene un servicio personal de un servicio profesional? El servicio profesional es necesario que exista una cédula profesional para poderlo ejercer. Los médicos, los contadores, abogados, ellos son servicios profesionales. Un servicio personal es cualquier tipo de servicio que pues, obviamente incluye a una persona, un mecánico, un electricista, o sea, alguien que no ocupa una cédula como tal para poderlo ejercer, pero que se asimila a un salario. Ellos tampoco podrán. Y también si yo tengo actividades empresariales y alguno de mis clientes me paga como asimilado a salario por esa actividad empresarial, tampoco podré ser reciclo. Y el muy importante, y este sí le vamos a dar un poquito más de explicación, el tema de las mentadas partes relacionadas. Aquí mucha gente se nos confunde que sí se puede, que sí no se puede, que es una parte relacionada. Bien, en la parte relacionadas están básicamente definidas con el artículo 90 de la ley del ISR, el 68 de la ley aduanera y el 125 del reglamento de la ley aduanera. Entonces nos define básicamente que una parte relacionada es que, bueno, se considera que dos partes son relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la ley aduanera. Entonces, básicamente es cuando yo puedo controlar a otra persona, normalmente, o se habla casi siempre de sociedades, cuando yo soy socio de una sociedad y yo con el poder que tengo de las acciones puedo mover la sociedad, pues se entiende que soy parte relacionada de esa sociedad. Sin embargo, hay o habla de un término que se llama vinculación en términos de la legislación aduanera. Entonces, hay que irnos a la legislación aduanera a ver qué es vinculación. Y ese término es un poquito más amplio porque nos dice la ley aduanera que se considera que hay vinculación ya o sea, son más supuestos los que se considera. ¿Cuándo es? Cuando una persona ocupa cargo de dirección o responsabilidad en otra empresa. Si están legalmente reconocidas como asociados en negocios. Si tienen una relación de patrón-trabajador. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, control o posesión de más del 5% de las acciones. Si una de ellas controla directa o indirectamente a otra, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, o sea, ya vemos que son muchísimas posibles supuestos de partes relacionadas. Y muy importante, la octava dice si son de la misma familia. Entonces aquí nos tenemos que ir a, ya eso es una cuestión no tanto fiscal, sino cuestión familiar o civil. Y nos vamos al reglamento de la ley aduanera. En el artículo 125 nos dice que se considera de la misma familia. Y aquí nos habla de que serán considerados de la misma familia si tienen parentesco civil. Es decir, si hay una persona que tiene un hijo adoptado, entre ellos dos se considera que hay parte relacionada, bueno, vinculación y por ende parte relacionada. Por consanguinidad sin limitación de grado. Mis papás, mis hermanos, perdón, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos los que estamos en línea recta, somos partes relacionadas. Entre cónyuges, mi cónyuge y yo somos partes relacionadas. En la colateral o transversal dentro del cuarto grado,
este tipo de relaciones se miden en cuestiones de grados y se tiene que ir midiendo, por eso pusimos aquí el cuadrito se tiene que ir midiendo hasta llegar a un progenitor común y luego se baja. ¿Qué significa eso del cuarto grado? Bueno, si yo estoy aquí, soy yo, y quiero ver dónde llega el cuarto grado en una línea colateral o transversal, habrá que ver con quién es ese, o a dónde llego con ese cuarto grado. Vamos a pensar o vamos a que, oye, yo con mi tía, ¿qué parentesco tengo o qué parentesco transversal tengo con mi tía? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy yo y yo con mi papá tengo un o sea, un grado. Mi papá con mi abuelo es otro grado. Tenemos que llegar al progenitor común que se le llama. En este caso, él es el progenitor común de mi papá y de mi tía. Entonces estaremos hablando 1, 2 y 3. Entonces veremos, aquí ya estamos hasta el tercer grado. Entonces con mi tía yo sí tengo un parentesco hasta el cuarto grado porque es el tercero. Entonces también tendré una vinculación y por ende seré parte relacionada. Si hablo con mi hermana, por ejemplo, pues también porque nomás es 1, 2. O sea, tengo un colateral de 2. Si es con mi primo, estamos hablando 1, 2, 3, 4. Mi primo, si será el cuarto, será el último. Entonces, si ya con un hijo de mi primo, ya con él sería el quinto colateral, sería 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto colateral, ya ahí no somos partes relacionadas. Entonces, habrá que ver que sí, todavía la familia se va extendiendo y que podemos ser también o caer ahí en tema de partes relacionadas. Y por último, nos habla que por afinidad, la afinidad se da con la familia de mi cónyuge, es decir, con mis suegros, mis cuñados, toda la familia de mi cónyuge. Pensamos en cónyuge A y el cónyuge B. El cónyuge A, él tiene obviamente su línea recta con su familia. El cónyuge B, más o menos por afinidad se le llama, que tiene el mismo parentesco, pero es por afinidad, es decir, parentescos de línea recta, parentesco de línea transversal, pero con la familia de la esposa. Entonces, y ustedes, bueno, y aquí la cuestión o lo importante es, oye, pues yo tengo primos, yo tengo hermanos, yo tengo tíos, yo tengo mamás, ¿ya por eso tengo partes relacionadas? Pues no, no, o sea, la cuestión de la parte relacionada se da hasta que tenga operaciones comerciales con esa persona. O sea, todo lo que vimos aquí ahorita es siempre y cuando tenga yo operaciones comerciales con ellos. Obviamente voy a tener a mi mamá, mi papá, mi hermano, pues son partes relacionadas, sí, pero si yo no hago ninguna operación con ellos, no es una parte relacionada. O sea, puedo tener partes relacionadas, sí, pero mientras yo no hago operaciones con ellos, no seremos partes relacionadas. Entonces, es muy importante que sepamos esto y entender básicamente el por qué lo hizo la autoridad. Y no es otra cosa, ahorita vamos a ver cómo se calculan los impuestos, pero es otra cosa que el SAT quiere un poquito bloquear, que personas que no tengan derecho a este beneficio de ser reciclo lo puedan agarrar de manera o lo puedan utilizar de manera indirecta. ¿Cómo sería? Oye, yo porque soy socio de una persona moral no puedo ser reciclo, yo no puedo, pero mi esposa sí puede. Entonces, ¿qué pasaría? Yo como persona física recibo mis ingresos, recibo 3 millones de pesos y yo le compro a mi esposa, entre comillas, le compro algo, entonces le mando el dinero a ella. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues beneficiándome porque le estoy pasando el dinero a ella para que ella, pues como ella sí puede ser reciclo, ella tenga o pague un impuesto mucho menor. Sin embargo, esa operación que hicimos, somos partes relacionadas, por lo tanto, esa operación ella no podrá hacerla. Si se llega a detectar que hizo ese tipo de operaciones, la van a sacar de reciclo porque, oye, le estás ayudando a alguna parte relacionada o alguna persona con vinculación a que pague menos impuestos. Lo mismo, me llega a mí en una persona moral que pagará el 30% de ISR y digo, no, pues mejor le pago a mi primo, que es reciclo, le pago una factura y él que me pague el impuesto de ese dinero. Es decir, el que pague el 2.5% y yo ya no pagué el 30%. Entonces, por eso es que estamos impedidos. Si hacemos operaciones con personas, partes relacionadas en los términos que acabamos de ver ahorita, esa persona o es el reciclo que es parte relacionada de otra con la que tuvo operaciones, se tendrá que salir de ese régimen y le van a recalcular todos los impuestos como persona física con actividad empresarial. Bien, entonces ahí vemos ya quién está impedido para ser reciclo, quién sí puede ser reciclo. Entonces, avancemos. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿y cómo rayos se calcula el ISR en uno y en otro? Y el IVA. Normalmente los dos impuestos más importantes en México es el ISR y el IVA y prácticamente todos los pagamos, salvo ciertas condiciones, que hay unos que tienen IVA tasa cero, otros tienen IVA exento, pero en la generalidad la mayoría de los contribuyentes pagamos ISR e IVA. Entonces vamos a ver aquí ahorita cómo se calcula uno y otro, obviamente de manera lo más sencilla posible.
Y ya que conozcamos cómo se calcula, vamos a ir viendo cuándo me conviene ser uno o cuándo me conviene ser otro. Ya vimos también que, o sea, sí es de conveniencia, pero también es de que cumpla con los requisitos, porque a lo mejor me conviene ser reciclo, pero porque soy socio de una persona moral, pues no puedo ser reciclo. Entonces, vamos a ver cómo se calcula uno y otro y vamos platicándolo sobre la marcha. Muy bien. Entonces, para poder entender cómo se calcula o cuáles serían los beneficios de uno y de otro régimen, es importante que conozcamos, yo les decía ahorita que vamos a estar viéndolo desde un punto de vista de empresa, que bueno, sería muy parecido a la prestación de servicios, pero ahorita vamos a verlo desde el punto de vista de una empresa. Y es muy importante que conozcamos este concepto. Y digo, ahora sí que como pudiéramos llamarlo como cultura general, porque sí me ha tocado ver mucha gente que confunde términos y al confundir esos términos tomamos muy malas decisiones financieras y de negocio. Entonces vamos a verlos. ¿De qué se trata? Este concepto que quiero platicarles se llama costo de ventas. Este costo de ventas muchas veces, insisto, lo confundimos o pensamos o lo malinterpretamos. Y vamos a ver un ejemplito así lo más sencillo posible para poderlo entender y para poder avanzar. Vamos a pensar que yo tengo 50 pesos. Con esos 50 pesos yo voy a comprar una maceta que la voy a vender. O sea, es una maceta para vender. Entonces yo voy a comprar esa maceta de 50 pesos y la voy a vender en 80 pesos. Compro la maceta, ya tengo los 50, digo, perdón, ya tengo la maceta que cuesta 50 pesos. Voy y vendo la maceta en 80 pesos y a mí me entregan ya 80 pesos. Yo ya no tengo maceta, yo tengo en mi mano 80 pesos. Con esos 80 pesos yo voy y compro ahora dos macetas que cuestan 40 pesos cada una. La pregunta del millón es, ¿cuánto tuve de utilidad? Es decir, yo nada más hice esta operación, compré una maceta, la vendí, compré dos macetas y se acabó. Ahí se acabó mi operación. ¿Cuánta utilidad tuve en esa operación? Aquí es muy importante porque habrá gente que diga que no tuve utilidad porque al final yo me quedé con 0 pesos, pero no es así. La utilidad no siempre la voy a tener yo en mi mano. Eso es muy importante que lo entendamos. Y vamos a ver una formulita que nos vamos a llevar de tarea para que luego ustedes la busquen, porque obviamente es mucho más compleja, pero pues aquí la vamos a ver de manera muy general. Eh, así como lo vemos de sencillo, se llama el estado de resultados. De hecho, tenemos una masterclass ahí en YouTube también del tema de estados financieros. Si no conocen esta parte, échenle una vistita ahí, está muy bien explicado, pero bueno, aquí la vamos a ver de manera muy general. En este estado de resultados, ¿qué es lo que me dice un estado de resultados? ¿Cuánto gané? ¿Cuánta utilidad fue la que tuve yo en algún periodo? Entonces aquí, en este ejemplo que vimos ahorita, yo dije que vendí 80 pesos, luego, o sea, compré una maceta, la vendí en 80 pesos y luego compré dos macetas. Fue todo lo que yo hice. Entonces aquí mi estado de resultados quedaría de la siguiente manera. Ventas 80 pesos porque fue el ingreso que yo tuve. Yo no tuve otro ingreso más que los 80 pesos que tuve. Luego vienen tres factores muy importantes: el inventario inicial, las compras y el inventario final. Esos tres conceptos son los que integran el costo de ventas. Esos inventarios, esos conceptos son muy importantes para entender, y yo creo que aquí mucha gente le va a caer el 20 del cuándo sí es una utilidad y cuándo no es una utilidad. Entonces, el inventario inicial es el monto con el que yo inicié en el día. Recordemos que yo les dije que inicié con 50 pesos. Yo no inicié con macetas, que esos son mi inventario. Yo inicié con dinero. Entonces, mi inventario inicial, yo al inicio del día no tenía nada en mi almacén. Yo volteé a ver mi almacén y estaba vacío. Yo nomás tenía 50 pesos en la mano. Entonces, mi inventario inicial fue cero. Por eso le voy a poner inventario inicial cero. Luego, las compras. ¿Cuánto compré yo de la primer maceta? Yo compré 50 pesos de macetas. Pues una maceta de 50 pesos. Esa es mi compra. Y luego, ¿qué hice con esa compra? Pues la vendí. Yo vendí mi maceta y ya volteo a ver mi inventario y otra vez está en cero. Aquí en este primer ejemplo nos vamos a ir nada más a la primera parte, que sería: compré la maceta y la vendí. ¿Qué pasaría ahí? O sea, si yo les hubiera dicho, oye, tengo 50 pesos, compré una maceta y luego la vendí en 80, ¿cuánto fue mi utilidad? Pues 30 pesos. Es muy sencillo, que eso es lo que nos está diciendo aquí el estado de resultados. Yo vendí 80 pesos, inventario inicial yo no tenía nada,
Luego compré 50 pesos de macetas, una maceta de 50 pesos, la vendí, por lo tanto me quedé sin macetas y mi costo de ventas es 50 pesos. Es una formulita que es inventario inicial más compras menos inventario final. Así es la fórmula del costo de ventas y ese es mi costo de ventas. Luego ya tendré yo ventas menos costo de ventas y esa es mi utilidad bruta. Entonces hasta ahí no tenemos ningún tema. Ganamos 30 pesos. Pero ¿qué pasa cuando yo les digo, con esos 80 pesos que ya tenía yo en la mano, fui y compré dos macetas? Hay personas que les decía, dicen, es que ya no tienes utilidad, no ganaste nada porque invertiste en inventario. Falso, yo seguí ganando los 30 pesos. Que lo haya invertido en inventario es otra cosa completamente diferente, pero yo sí gané 30 pesos. ¿Y cómo quedaría ahí demostrado? Pues de la siguiente manera. En este segundo escenario, ¿qué es lo que pasaría si yo ahora, en el primer escenario vimos, yo compré la maceta y la vendí, nada más. En ese segundo escenario, con ese dinero yo nada más compré las macetas, no las vendí. ¿Qué pasaría si lo separamos nada más ese segundo escenario? Tendríamos que en ventas yo ya no tuve ventas porque no vendí esas dos macetas, yo ya no tuve ventas. Inventario inicial, otra vez me quedé con cero porque cuando yo vendí mi maceta me quedé con 0 pesos. Luego compré 80 pesos de macetas, que son mis compras, y mi inventario final fue de 80 pesos, porque las macetas ahí están. Yo las estoy viendo en mi inventario. Siguen las macetas ahí. Entonces, en este caso, mi costo de ventas va a ser cero. Entonces, sería inventario inicial cero, compras 80, inventario final 80 y el costo de venta cero, porque es inventario inicial más compras menos inventario final. Entonces, yo con la segunda operación ni gané ni perdí. Con esos 80 pesos que yo tenía, cuando yo compré las dos macetas, pero no las vendí, pues no pasó nada. Se quedó en ceros, o sea, ni se movió ni para un lado ni para otro, ni perdí ni gané. Ahora, si juntáramos estas dos operaciones, ahora sí en un solo estado de resultados, ¿cómo nos quedaría? Yo vendí 80 pesos de las macetas, mi inventario inicial fue 0 pesos porque yo no me inicié el día con 0 pesos. Mis compras totales fueron de 130 pesos porque yo primero compré una maceta de 50 y luego compré dos macetas de 40, o sea, en 80. Yo compré 130 pesos de macetas y mi inventario final fue de 80 pesos porque al final yo me quedé con dos macetas en el inventario que costaban 40 pesos cada una, entonces son 80 pesos allá. ¿Cuál es mi costo de ventas? 50 pesos, porque es inventario inicial otra vez cero, más compras, menos inventario final, me da 50 pesos. Y mi utilidad bruta, ¿cuál es? 30 pesos. No importa que yo haya vuelto a comprar las macetas porque yo ya no las vendí y me las quedé en el inventario. Entonces, financieramente yo seguí teniendo mi utilidad. O sea, si gané 30 pesos, oye, pero no la tienes, no está el dinero en la mano. Pues no, no está aquí, pero lo tengo guardado en el inventario. Entonces, sepamos que si yo invierto mi ganancia en el inventario, pues ahí va a estar. O sea, ni gané ni perdí, la ganancia está guardada en el inventario. Entonces, es muy importante que entendamos esto porque ahorita que vayamos a ver ya el tema de impuestos, vamos a ver que hay veces que aunque yo sí gane, o sea, financieramente estoy ganando dinero, no voy a pagar ISR. Y en el otro régimen, aunque no gane, a lo mejor me va a tocar pagar ISR. Entonces, son de las cositas ahí medio raras que tiene nuestro sistema tributario, donde se supone que en teoría, si yo gano, debo de pagar impuestos. Si no gano, no debo de pagar impuestos, pero ahorita vamos a ver que aunque gane, puede que no pague y aunque pierda, puede que pague. Entonces, es ahí cuando debemos de ver cuál me conviene más. Pero era importante que primero entendiéramos este concepto del costo de ventas para efecto de que podamos avanzar. Bien. Ahora, vamos ya a entrar de lleno al tema de cómo se calcula el ISR con unos y cómo se calcula el ISR con otros. Es muy importante que veamos estos dos, porque una vez que conocemos la mecánica de cálculo, ya vemos cuáles son las diferencias. Y vamos a ver que, bueno, aquí se van a derribar muchos mitos porque muchas personas piensan que es el 30% o el 35% siempre se paga y no, no, no es cierto. Vamos a ver aquí cuál es la mecánica de cálculo, cómo realmente es como se calculan estos impuestos y que no es complicado, o sea, no es una cosa del otro mundo, está sencillo de entender. Bien. Entonces vamos a iniciar por cómo calculamos el ISR con las personas físicas con actividad empresarial. Las personas físicas con actividad empresarial, sepamos primero que ellas van a tener, obviamente todo mundo vamos a tener ingresos y deducciones.
Bueno, vamos a ver que unos no, pero tenemos normalmente ingresos y deducciones. Y también definamos qué es una deducción, porque muchas veces escuchamos hablar que las deducciones y que no sé qué es una deducción. Una deducción es otra cosa que un costo o un gasto de la empresa. Es decir, si yo como empresa, pues olvidémonos del tema fiscal, yo como empresa obviamente tengo ventas, que para efectos fiscales se llaman ingresos, y tengo costos y gastos. Si yo tengo una frutería, pues, ¿cuáles son mis costos? Pues las cosas que compro, las sandías, las manzanas, todo lo que yo compro para vender son mis costos. ¿Cuáles son mis gastos? La renta, la luz, el sueldo, el agua, la papelería, las bolsas, todos esos son gastos. Entonces las empresas siempre tienen ingresos, costos y gastos. Todas las empresas, todas tienen esos tres factores. Fiscalmente nada más se llaman dos. Las ventas son ingresos y los costos y gastos se llaman deducciones. Por eso escuchamos mucho el término deducción y que las deducciones, ustedes digan los costos y los gastos, no es otra cosa que lo mismo. Entonces, vamos a ver aquí cómo se calcula. Entonces, tenemos primero que nada las ventas, son las que están en el número uno. Esas son las ventas. Las personas físicas calcularán sus ingresos o sus ventas sobre las ventas realmente cobradas. ¿Qué significa esto? Que yo las haya recibido en efectivo o en mi cuenta bancaria, no las ventas a crédito. ¿Por qué? Porque muchas empresas vendemos a crédito. Hoy, ¿sabes qué? Yo le trabajo a la Corona, le trabajo a una empresa pues, muy grande y me pide a Walmart, por ejemplo, y me pide que le dé crédito a 60 días o a 90 días. Entonces yo le emito una factura, vamos a pensar que yo le vendo zapatos a Walmart y yo le emito a Walmart una factura por 1 millón de pesos. ¿Deberé de pagar ISR por ese 1 millón de pesos? Pues ahorita no, porque no lo he cobrado. Hasta que Walmart me pague a mí, ahora sí ya haré mi cálculo de ISR. Entonces, sepamos que aunque yo facture y facture y facture, pero si no cobro, ahí no voy a generar ningún ISR todavía. Hasta que me empiecen a pagar, ahí es cuando se va a empezar a hacer los cálculos. Entonces, sepamos que el ISR se calcula sobre ingresos cobrados. Ahora bien, tenemos aquí en el ejemplo que, por ejemplo, facturamos 1 millón de pesos y no cobramos 300,000, nada más cobramos 700,000. Entonces, ese será nuestro ingreso. Las ventas que realmente cobré, ese es mi ingreso. Y ojo, muy importante aquí, ahí arribita dice en amarillo, todos los cálculos estos que estamos haciendo son sin IVA. Aquí en el tema fiscal, la cuestión es de los ingresos y los gastos van de un lado y el IVA va de otro lado. O sea, se manejan en dos bolsas diferentes, por así llamar. Y es el problema que tenemos que fiscalmente nosotros como contadores sí los vemos por separado, pero el contribuyente los ve juntos y es por eso que luego surgen eh, ¿cómo diremos? Los enojos del contribuyente de que está pagando mucho de IVA. A ver, espérame, es que el IVA no es tuyo. O sea, el IVA desde un inicio, desde que llega, o sea, si lo pudiéramos dividir, de hecho, una vez un contribuyente nos dijo, oye, ¿y no puedo abrir otra cuenta para yo estar mandando el IVA ya y que no me duela pagarlo? Porque como se junta con mis ventas, pues yo me enamoro de todo mi dinero, ¿ve? Y al final yo no quiero deshacerme de mi dinero, pero no es tuyo. O sea, nosotros como contadores, cuando hacemos los registros contables, sí vemos que el ingreso va por un lado y el IVA va por otro, los vemos siempre por separado, pero el contribuyente no, el contribuyente como lo ve en su cuenta bancaria, él ve 100,000 pesos y son míos. Y si yo le digo, oye, hay que pagarle 16,000, ¿por qué? Pues es mi dinero. No, no es tuyo, o sea, el IVA no es tuyo, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, siempre que hagamos los cálculos para efectos del ISR van sin IVA. Los IVA no lo metemos aquí. Entonces, en este caso, tenemos que nuestros ingresos de este contribuyente son 700,000 pesos. Bien, nada más un pequeño paréntesis que se me olvidó comentar acá. El ISR, es que tenemos ya otros videos que lo hemos explicado y sí le recomendaría que los viéramos. El ISR, impuesto sobre la renta, es un impuesto anual. Este impuesto anual se genera del 1 de enero al 31 de diciembre. O bien, si yo inicio operaciones después, desde que inicio operaciones al 31 de diciembre. Y el 31 todos hacemos corte y empezamos todos parejitos. Si yo me doy alta el día de hoy, mi primer ejercicio va a ser del 22 de octubre al 31 de diciembre y el siguiente ejercicio ya va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. O sea, siempre vamos a ir parejitos. Entonces, este ISR es un impuesto anual. Se calcula por año y se paga en abril del año siguiente. Pero nuestro gobierno pues no nos puede esperar a pagarle hasta abril del otro año, sino como construimos el Tren Maya y la refinería y todo eso. Entonces, tenemos que estarle mandando al gobierno paguitos para que empiecen a hacer los pagos de todo, para que opere todo el gobierno. Entonces, estos pagos que le hacemos, estos abonos que le vamos haciendo, se llaman pagos provisionales, que es, pues, precisamente es eso, es una provisión que yo le voy mandando al gobierno a cuenta de mi impuesto anual.
Oye, gobierno, yo no sé cuánto me va a salir por pagar en el año, pero ahí te voy mandando cada mes te voy dando abonos. Ya cuando se acabe el año, en abril, que te presente mi declaración, pues ya veremos, ¿verdad? Oye, ¿cuánto salió de ISR? 100,000 pesos. ¿Cuánto ya te había abonado? Ya te había abonado 80,000, pues ya nomás te debo 20. Oye, salieron por pagar 100,000 pesos, yo te mandé 120. Ah, ok, pues y ahora el SAT te debe a ti 20,000 pesos. Entonces, ese impuesto anual, pero vamos haciendo pagos provisionales. Y las personas físicas con actividad empresarial tienen que estar haciendo estos cálculos de los pagos provisionales cada mes, cada mes, cada mes, y cada mes dándole su paguito. Hay veces que no nos sale por pagar, entonces pues yo no le pago. Si yo estoy en el marco de la ley, hay muchas veces que no me va a salir por pagar ISR, entonces pues yo no le pago al gobierno. ¿Sabes qué? Oye, gobierno, tuve esos ingresos, estos gastos y no me salió por pagar, por lo tanto pues no te pago. Ahí búscale por otro lado, alguien más que te financie y yo no. Entonces nada más con ese breviario continuamos. Entonces, estos ingresos van a ser mensuales. Entonces, yo voy a agarrar en el mes cuánto facturé, cuánto cobré y cuánto no cobré. Entonces, yo cobré 700,000 pesos. Esos son mis ingresos para este mes. Bien, ahora me voy con los costos y gastos, que son las deducciones. ¿Qué costos y gastos vas a tener como empresa? Y esa es la cuestión o el tema de muchos contribuyentes. Oye, ¿qué puedo deducir? O quiero una lista de deducciones. ¿Por qué no hay una lista que me diga que sí, que no? Pues no hay una lista porque existen tantos negocios como pues, humanos, yo creo que en el mundo. Y todos son tan diferentes que no los podemos englobar en una sola lista. Un ejemplo, vamos a pensar que una paletería, si el SAT pusiera listas de deducciones de una paletería, ¿qué puedes deducir o qué costos y gastos va a tener una paletería? Ah, pues que compra la leche, que compra el saborizante, que compra las frutas naturales, que compra los palitos de las paletas. Pudiera hacer una lista. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana una persona dice, oye, yo quiero hacer paletas para perros? Y para hacerle una paleta a un perro, ocupo comprar pedigrí, ocupo comprar croquetas para molerlas y hacer la paleta. Es que no está en la lista. Pues no, pero yo soy paletero, ¿por qué me estás limitando? Entonces, precisamente para no entrar en esas limitaciones, porque cada negocio es diferente, o sea, una paletería, o si juntamos tres paleterías, cada una va a tener deducciones diferentes porque a lo mejor una sí paga renta y la otra no, a lo mejor una paga sueldos y el otro no, entonces cada empresa es diferente. Por eso el SAT nos da esa facilidad, bueno, el SAT no, la ley nos da esa facilidad y que me dice que es deducible para ti cualquier cosa que sea estrictamente indispensable para tu negocio, cualquier gasto que tú hagas que sin él tu negocio no pueda seguir operando. Eso es deducible para ti. Entonces ahí nos deja abierto a todo mundo que cada uno se tiene que hacer su propia lista de deducciones, por así llamar. Oye, yo tengo una paletería y vendo paletas para gatos, pues tendría que comprar whiskas, ¿verdad? Pero si el otro no vende paletas para gatos y compra whiskas para su gato, pues él no va a ser deducible porque no era para su negocio. Entonces, pero el término estrictamente indispensable, pues es muy ambiguo, no está muy bien definido, entonces, pues a lo mejor lo que es estrictamente indispensable para mí no es estricto, o sea, la autoridad no dice que eso es estrictamente indispensable. A lo mejor yo le digo, oye, yo para poder trabajar ocupo andar en una camioneta del año. Pero otro me dice, pues es que no es estrictamente indispensable, puedes moverte en un camión, o digo, perdón, sí, en el transporte público. Pues no, para mí no. O sea, discúlpame, pero yo nací en cuna de oro y yo ocupo moverme en una camioneta último modelo, si no, no me puedo mover. Entonces, por ese tipo de cuestiones es que hay tantos juicios, porque a la autoridad piensa una cosa o dice una cosa y el contribuyente pues tiene otro criterio completamente diferente. Obviamente cada uno jalando para su lado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es como el filtro? Pues que yo pueda demostrar que sin ese gasto mi negocio no puede seguir operando. Oye, ¿por qué compraste Whiskas? Pues porque yo vendo paletas para gato y sin eso pues no podía funcionar mi negocio. Entonces, por eso tenemos una variedad muy amplia de deducciones. Entonces, pero aquí vamos a ver las más comunes que casi todos los negocios tienen. Y el tema número uno es las compras de mercancías. Si yo me dedico a vender cosas, pudiéramos tener tres tipos de negocios comerciales, que es meramente compra-venta, de servicios, el tema de freelancers, abogados, contadores, arquitectos, médicos, que prestamos servicios, y el tema de transformación, es decir, quien hace muebles, quien hace construcciones de casa, o sea, quien se encarga de una transformación. Entonces, en el de comercialización y en el de transformación sí tenemos compras. ¿Por qué? Porque tenemos materias primas. Y ya sea que sea una materia prima para yo transformarla o una cosa que compre para venderla. Entonces, en estos dos tipos de negocios siempre voy a tener compra de materias primas o compra de mercancías, perdón.
Entonces, si viéramos otra vez el ejemplo de la paleta, pues cuando yo compré leche, para mí es una mercancía, o sí, es una mercancía. Cuando compro los palitos de paleta es una mercancía para mí, porque yo es para venderla. Cuando compré los saborizantes, todas esas son compras de mercancía o materias primas para mí. Si yo me dedico a comprar y vender ropa, pues yo cada que compro una camisa es una mercancía para mí. Entonces, aquí, ¿qué me deja deducir? La compra de mercancías. Y ahorita vamos a ver el tema este importante. Entonces, todo lo que yo compre de mercancía, siempre y cuando sea para venderlo o para transformarlo y luego venderlo, va a ser deducible al 100%. ¿Por qué? Porque eso vendo. O sea, si yo vendo zapatos y no compro zapatos, pues ¿qué voy a vender? Entonces, ese es primordial para todos. Luego ya vienen los gastos. Los gastos que son, como decía, la renta, luz, el agua, el teléfono, entonces todos esos también son deducibles siempre y cuando pues, los ocupe para el negocio, que los más comunes son luz, agua, teléfono, renta, internet, nómina, el seguro social, la gasolina, la paquetería, el contador, el abogado, muy importantes, la publicidad, las comisiones bancarias, intereses, todo ese tipo de cosas que yo compre son gastos deducibles. Ojo, aquí muy importante el tema de los activos fijos. ¿Qué es un activo fijo? Un activo fijo es una cosa que yo compro, pero no para venderla, sino para utilizarla, pero que tiene un periodo de vida largo. ¿Qué pudiera ser? Un mobiliario, el mobiliario de la oficina, una silla, una mesa, una computadora, una maquinaria, un vehículo, un local comercial. Todo lo que yo ocupe que sea un bien que es durable, o sea, que va a durar en el tiempo, eso es un activo fijo. Entonces, si yo necesito, yo soy un contador y ocupo un escritorio, si yo compro ese escritorio, obviamente es estrictamente indispensable para mí. Y si me costó ese escritorio 10,000 pesos, va a ser deducible para mí. Sin embargo, en el tema de los activos fijos, hay unas reglas especiales que se le llaman, en término contable, se le llama depreciación. Me dice, oye, ¿sabes qué? Tú compraste una mesa de 10,000 pesos, está bien, es deducible, sí, no, no te la quito, pero no te voy a dejar que la deduzcas en un solo mes, porque no te la vas a acabar en un mes. O sea, esa mesa te va a durar 2, 3, 4, 5 años. Entonces, no te puedo dejar que ese gasto de 10,000 pesos, esa erogación de 10,000 pesos, la deduzcas al 100% porque pues no te la vas a acabar. Entonces, vamos a irla deduciendo de a poquito, así conforme te va a ir durando, la vamos a ir deduciendo de a poquito. Entonces, en la misma ley del ISR nos da unos porcentajes y ahí me dice, ¿sabes qué? Si compras un mobiliario, el tema de sillas, mesas, mesa de trabajo, se van a deducir al 10% anual ese tipo de activos. Si compras un vehículo, al 25% anual, con unas limitaciones. Si compras una computadora, al 30% anual. Es decir, si yo compro ahorita una computadora de 10,000 pesos, esa computadora yo la voy a poder deducir en el año 3,000 pesos nada más. Y esos 3,000 pesos es en todo el año. Entonces yo voy a tener que dividir esos 3,000 pesos entre 12 meses y cada mes voy a poder deducir, no sé, 400 pesos, no menos, como 250 pesos más o menos cada mes voy a poder. Oye, pero yo gasté 10,000 pesos ya. Pues sí, pero no te voy a dejar deducirlos así. Entonces, esas son las reglas que están de la ley. Entonces, vamos que los activos fijos no nos ayudan tanto a bajar el tema de impuestos. Pero bueno, regresando al tema de la formulita, yo cada mes voy a hacer la cuenta de cuánto compré de mercancía y cuánto hice de gastos de la empresa. Entonces, ya una vez que tenga esa suma de cuánto fueron los gastos que tuve, vamos a empezar que fueron aquí, mis costos y gastos en total fueron 465,000 pesos. Ahora bien, yo tuve una utilidad de 235,000 pesos. ¿Y qué voy a hacer con esa utilidad? No es el tema o no es cierto eso que dicen que se va a pagar un 30% y que un 35%. No, no, no es así la realidad. Cuando yo tengo una utilidad como una persona física, yo les decía hace ratito que la persona física con actividad empresarial paga sobre la utilidad y el reciclo vamos a ver que paga sobre el ingreso. Es decir, el reciclo va a pagar sobre este de aquí arriba y la persona física paga sobre este de acá abajo, que es muy diferente. Entonces, ¿cuánto porcentaje? Porque también es la pregunta de siempre, pero ¿qué porcentaje voy a pagar de ISR? Y las personas físicas, el ISR es o sea, para las personas físicas, el ISR es un impuesto progresivo. ¿Qué significa esto? Que entre más gane, más porcentaje voy a pagar de ISR. Si yo gano poquito, pues voy a pagar poquito. Si yo gano mucho, voy a pagar mucho porcentaje. Obviamente, en términos absolutos, también voy a pagar más dinero, pero más porcentaje sí voy a pagar. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Existen unas tablitas. Estas tablitas se llaman tablas del ISR. Estas tablas nos las da el SAT cada año
Y si vemos aquí, si nos enfocamos en esta tablita que dice enero, estos tiene básicamente 4 columnas, que es límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. ¿Cómo se usa esta tablita? Esta tablita, si vemos, tiene límite inferior y límite superior, que son rangos de montos, de 1 centavo a 644 pesos, de 644 a 5,400. Así va subiendo, son rangos, son puros rangos que se va haciendo, y hasta el final 324,000 en adelante, o sea, todo lo que va para adelante. Entonces, son ciertos rangos que nos va poniendo la propia ley. Y si vemos en la última columna, está un porcentaje que se va a aplicar. Ahorita vamos a ver cómo se aplica. Pero vemos que va subiendo. Primero es el 1, y luego es el 6, luego es el 10, 16, etcétera, hasta llegar al 35%. Entonces, dependiendo en qué rango esté yo, es el porcentaje que se me va a cobrar de impuestos. Y luego está la cuota fija. Ahorita vamos a ver cómo se usa esa parte. Entonces, es muy importante que sepamos que entre más gane yo, más porcentaje voy a pagar. Entonces, que ya una vez que tuve yo que determiné mi utilidad mensual, estas tablas, como les digo, se publican cada año y hay unas tablas que son mensuales, semestrales, quincenales, anuales. Y esa tabla básicamente es para yo usarla conforme el ingreso que voy a tener. Si estoy calculando sobre un mes, tengo que usar la tabla mensual. Si voy a calcular mis ingresos sobre 15 días, que son los trabajadores, pues voy a usar la tabla quincenal. Si voy a calcular mi ingreso anual, pues la tabla anual. O sea, no hay mucho pierde. De hecho, esta tablita mensual, pues obviamente es la más usada. Y esta misma tablita mensual es la que se usa con los asalariados. Si yo tengo un sueldo mensual, por ejemplo, de 80,000 pesos, pues yo voy a estar en este rango de impuestos. Voy a estar ganando entre 42 y 81. Ahí está mi sueldo. Entonces, de aquí se me va, más o menos con ese monto se me va a hacer la retención de impuestos. Oye, yo nomás gano 10,000 pesos mensuales. Ah, pues yo estoy acá abajo. A mí nada más me van a retener el 16%. Entonces, es muy importante que sepamos cómo usar esta tablita. Entonces, ya que yo determiné que mi utilidad fue de 235,000 pesos, ¿qué seguiría a hacer? Le voy a aplicar la tabla. ¿Y cómo se aplica esa tabla? Pues una formulita también muy sencilla, parece complicada, pero no es complicada. Es, ¿cuánto es tu monto que vas a aplicar? 235,000 pesos. Ok, búscalo en la tabla donde estás, en qué renglón te tocó estar. Entonces yo busco 235, estamos en este renglón. Estamos entre 108 y entre 324. Aquí estoy en este renglón. Entonces la formulita me dice, ok, al monto que tú tienes de los 235, le vas a restar el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Pues la columna está, obviamente, del renglón que me toca. Entonces yo le resto los 108,000 pesos. Y me da un excedente sobre el límite inferior. Luego dice, a ese excedente le vas a aplicar la tasa. ¿Cuál tasa? Pues obviamente la del mismo renglón. Si yo estoy en este renglón, pues la tasa que me toca es la del 34%. Ok. Ese va a ser mi impuesto. Ah, bueno, ya multiplico el excedente por la tasa y ese se va a llamar el impuesto marginal. Este impuesto marginal le voy a sumar la cuota fija. ¿Cuál cuota fija? Pues la columna que dice cuota fija, obviamente del mismo renglón. ¿Cuál es el renglón? El de 28,245. Entonces ahí le sumo los 28,245 y ya al final sumo el impuesto marginal más la cuota fija y es el impuesto que me da determinado. Entonces, si yo divido el impuesto entre la utilidad, veo que me da un 30%. O sea, el impuesto es la tasa efectiva que estoy pagando. Si yo divido cuánto pagué entre los 235, si lo multiplicáramos así, estamos viendo que estamos pagando un poquito más de un 30%. O sea, no es cierto que pagamos un 35 ni que es un 30. Digo, aquí salió que fue el 30, pero puede ser que salga menos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en lugar de ganar 700, de pronto ganar 235, a lo mejor gané 35,000 pesos nada más? ¿Qué hubiera pasado? En ese caso, mi límite inferior hubiera sido 35,000 pesos, estaríamos en este renglón. Aquí este hubiera sido mi límite inferior. La tasa aplicable sería la del 23,52 y la cuota fija sería la de 4,300. En este caso, yo habría, si por una utilidad de 35,000 pesos, yo tendré que pagar 6,200 pesos, que si lo divido sería una tasa del 17%. Entonces vemos aquí que se supone que la tasa que me van a aplicar era del 23%, pero vemos que realmente no es tanto porcentaje. ¿Y por qué no es así? Porque lo que hace esta tablita es que nos va calculando el impuesto como por sección o por
sí, pudiéramos llamarla por sección, o sea, los primeros 644 pesos nos los van a cobrar al 1.92. De los 644 a los 5.400 nos los van a cobrar con el 6.40, pero los primeros 645 me los cobraron con el 1.92. Luego los siguientes, de los 5.400 al 9.600 nos los van a cobrar al 10, pero de lo de antes me lo cobraron 1 al 6 y 1 al 1. O sea, no sé si me explico, más o menos se va sumando. No quiere decir que si yo gano 30,000, todos me los van a grabar con la tasa de 30,000, con esta. No, o sea, los primeros 600 me los graban con una, los siguientes con otra, los siguientes con otros, va subiendo así. Por eso es que no nos da exactamente la tasa aplicable. Entonces, ya que llegamos a este punto, ya tenemos el ISR que voy a pagar y eso es lo que me tocaría pagar a mí. ¿De qué depende? ¿Cuánto voy a pagar? Pues de mis ingresos y de mis deducciones. Sobre eso depende cuánto es lo que yo voy a pagar. Ahora bien, como estaba un poquito sencillo hacerlo, lo que estábamos haciendo ahorita, dijo el SAT, no, está muy fácil, hay que ponerlo un poquito más complicado. Entonces, lo que nos dice en la ley del ISR, dice, ¿sabes qué? Tú vas a calcular tu impuesto. Uno pensaría, pues cada mes, ¿no? Yo calculo enero y luego calculo febrero y luego calculo marzo y así. Dijo, no, vas a calcular, en enero vas a calcular de enero. En febrero vas a calcular de enero y febrero juntos. Vas a ponerle enero más febrero y luego las deducciones también las de enero más las de febrero. Y luego en marzo vas a poner enero, febrero y marzo y vas a deducir enero, febrero y marzo. O sea, cada uno los va sumando y así, y en abril, en noviembre vamos a sumar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta noviembre y en las deducciones igual. Y luego le vas a restar lo que ya le quitaste. O sea, nos puso nomás una cosa un poquito más complicada. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que se calcula realmente los impuestos? Vamos a estar calculando las utilidades de cada mes o las pérdidas de cada mes y las vamos a sumar en el periodo. En este caso, por ejemplo, estuviéramos en marzo, ¿cómo se calcularía el ISR? Yo voy a agarrar la utilidad de enero más la utilidad de febrero más la utilidad de marzo y me dará un total de utilidad de 253,000 pesos en este caso. Entonces yo tengo enero, febrero más marzo. Y luego esa tasa, perdón, ese monto pues, obviamente ya es un monto mucho mayor. ¿Qué voy a hacer yo con este monto mucho mayor? Yo le voy a aplicar la tarifa, pero la tarifa del mes que le corresponda. Como veíamos acá, teníamos tablas que vienen por meses, enero, febrero, marzo, abril. Tenemos muchas tablas, una cada mes, que básicamente están sumando los mismos lo van sumando dos veces. Por ejemplo, vemos aquí en enero, el límite superior es 644, en febrero es 1,289. O sea, es el doble, pues. Si vemos el de marzo, es el triple. Si vemos el de abril, es el cuatro, por cuatro. Se va sumando nada más. Entonces, en la de diciembre, pues tenemos que es por 12 meses. O sea, es la tabla mensual multiplicada por 12 meses. Entonces, lo que se va haciendo con los cálculos es que cuando yo tengo una utilidad del periodo de enero a marzo, voy a utilizar la tabla de marzo. Entonces, si fuera el caso, estaríamos hablando que aquí tenemos una utilidad de 253,000 pesos y yo voy a utilizar la tabla de marzo. Voy a irme a la tablita de marzo y ahí voy a buscar cuál es el límite inferior de 253. 253 está aquí, entre 243 y 324. Entonces, este será mi límite inferior. Luego, ¿cuál tasa le voy a aplicar? Pues está de 243. Está de aquí, esta tasa. ¿Cuál cuota fija? La misma de ese renglón. Sería esta. Ay, Dios, ¿cuál era? No, era la otra. Perdón. Sería esta de aquí, la cuota fija. Y, y ya me da el ISR, pero este ISR que me da es el ISR del periodo, es decir, es el ISR de enero a marzo. Y luego me dice la ley, luego le quitas los meses que ya pagaste, es decir, le vas a quitar el pago, lo que hiciste de pagos en enero y lo que hiciste de pagos en febrero. Y ya te va a dar el pago nada más mensual. Entonces yo calculo el ISR todo el periodo y luego le quito lo que pagué en enero y luego lo que pagué en febrero y ya me va a dar nada más lo que voy a pagar en marzo. Entonces, sí es un poquito medio complicado, lo quisieron hacer un poquito complicado. Y aquí también pasa que hay como un efecto dominó, porque si tú te equivocas en el pago de octubre, o más bien te equivocas en el pago de enero o de febrero y ya vas en octubre y te diste cuenta que te equivocaste, pues, supone que en teoría todos los tienes mal porque todos los fuiste sumando con las mismas cantidades. Entonces habría que corregir octubre, septiembre, entonces irte como en un efecto dominó.
Entonces, por eso en una revisión, cuando el SAT dice, oye, fíjate que traes mal febrero, calculaste mal febrero, por lo tanto traes mal pues todo el año, porque de ahí se va como un efecto dominó. Entonces, pues bueno, está un poquito complicado, pero así es como la autoridad nos pide que hagamos los cálculos. Entonces, a grandes rasgos, así es como se calcula el ISR de personas físicas. ¿Dónde está aquí la magia o el truco o la cuestión? Veíamos hace ratito que el tema de costo de ventas. Cuando yo tengo un costo de ventas, veíamos que yo puedo tener una utilidad real, pero que no está reflejada en dinero, sino que está en el inventario. Entonces, ¿qué pasaría aquí en esta persona física con actividad empresarial? Si yo soy una empresa que apenas estoy creciendo, o sea, es decir, normalmente nosotros vemos como que las empresas en dos fases. La primera fase es de crecimiento o expansión y luego ya que te quedas, pues ya como que en esa parte que empiezas ya a querer cobrar las utilidades. Al inicio, normalmente siempre vas reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo y ya después vas a querer sacar esas utilidades. Entonces al inicio es muy común que las utilidades siempre las estés reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo. ¿Qué pasaría aquí si yo compro más mercancía? Es decir, si yo veo, ¿sabes qué? Pues yo ya compré la mercancía que ocupaba y yo tuve una utilidad de 235,000 pesos. La tengo ahí en mi banco, ahí están los 235,000 pesos. ¿Qué digo? ¿Me la quedo, me la gasto? ¿O voy y compro más mercancía? A lo mejor para un pedido más grande o para tener más exhibición o para abrir otra sucursal o para mandarla o abrir una sucursal en otro estado, qué sé yo, o abrir otro negocio incluso puede ser, porque recordemos que yo como actividad empresarial puedo dedicarme a todo lo que yo quiera siempre y cuando sea lícito. Es decir, yo puedo tener un negocio de computadoras y un negocio de zapatos y los dos, pues, o sea, los dos en la actividad empresarial y yo puedo, a lo mejor en uno me va muy bien y en otro no tan bien, y de este dinero puedo mandar a este. Hoy sabes que en las computadoras me salió una utilidad de 235,000 pesos. Déjame compro un lote de zapatos por 235,000 pesos. Se puede, sí se puede, porque es la misma actividad empresarial. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría si yo digo, sabes que tengo una utilidad de 235,000 pesos? ¿Qué pasaría si mejor la invierto en más mercancía? Y yo aquí compro 635,000 pesos. Ay, pues, ¿cuál va a ser mi utilidad? Pues mi utilidad sigue siendo, ok, ¿cuál va a ser mi utilidad? Mi utilidad sigue siendo 235,000 pesos, nada más que no la tengo yo en la mano. La convertí en inventario. Ahora en vez de tenerla yo en mis manos, esa utilidad, yo la tengo ahí guardada en anaqueles porque compré más computadoras que voy a vender mañana o que los quiero para el Buen Fin o qué sé yo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cuál es mi utilidad? 0 pesos. Y si yo tengo 0 pesos, ¿cuánto voy a pagar en el ISR? Nada. ¿Por qué? Porque pues me dice que a partir de un centavo, a partir de un centavo para arriba yo sí voy a pagar, poquito, mucho, pero voy a pagar. Pero si yo tengo 0 pesos, ¿cómo voy a pagar? Pues no voy a pagar. Entonces yo le diría al SAT, oye SAT, fíjate que yo esta vez tuve ingresos de 700, gastos de 700, por lo tanto pues mi utilidad fue 0, pues no te pago, ¿verdad? El mes siguiente a ver cómo nos va, pero pues, por lo pronto este mes no. Oye, pero si tuviste una utilidad, tu utilidad real fue de 235,000 pesos. Pues sí, pero con la formulita o como me marca la ley que haga yo mi cálculo, pues me dice que yo puedo decir lo que yo compre de mercancía y yo pues ahora quise comprar un poquito más de mercancía para que me den un mejor precio. Entonces, pues gasté en mercancía, no gasté, pues lo invertí realmente en mercancía. Entonces me generó una utilidad de 0 pesos. Y puede ser que yo traiga ingresos de 70 millones de pesos, gastos de 70 millones y ISR cero. Sí se puede, claro que se puede, siempre y cuando mis compras estén así. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mucha gente abusa y dice, "Ah, oye, pues está aquí todo dar, ¿verdad? Ya fregué, ya sé dónde voy a agarrar para no pagar nunca ISR". Pues no, digo, aquí sepamos que no es muy sano también hacer eso. Me ha tocado asesorar mucha gente que me dice, oye, es que pues no sé cómo hacerle y mi contador me dice que gaste. O sea, en teoría sí, porque obviamente, como vimos que aquí hay dos elementos para la fórmula, ingresos o deducciones. Entonces, o bajas los ingresos o si vendes menos, lo cual sería un suicidio, porque pues estás vendiendo menos, nadie quiere vender menos, todo el mundo queremos vender más, o gastas más. Pero el tema de gastar más, aquí también hasta vemos lo del punto de vista de las finanzas, pues nadie quiere gastar en algo que no ocupa. O sea, y mucha gente piensa que, ay, pues, me dice el contador que va a pagar 10,000 pesos, entonces yo voy a gastar 10,000 para no pagar impuestos. No, eso es falso. O sea, aquí vemos la formulita y no es cierto que eso pasara. Vamos a poner el ejemplo. Supongamos que está así y que yo tomo una utilidad de 10,000 pesos. Si yo me gastara esos 10,000 pesos, pues obviamente llego a cero, pero a lo mejor esos 10,000 pesos los voy a gastar en algo que no requiero, en algo que no ocupo y que nomás lo estoy haciendo con tal de no pagar el impuesto.
Entonces aquí sepamos que por cada peso que gastemos en algo que no ocupamos, no vamos a ahorrar un peso en impuestos, o sea, no es uno a uno. Si yo gasto un peso en algo que no ocupo, vamos a pensar que compro, voy a anunciarme en un periódico, nada más para no pagar impuestos, o sea, para pagar 10,000 pesos en ese periódico y no voy a pagar impuestos. Pues sí, gasté 10,000 pesos y ¿cuánto ahorré de impuestos? Pues a lo mejor el 10%, 12%, o sea, vimos las tablas cuánto es, pues lo que voy a ahorrar en impuestos. Los otros los gasté y ya los perdí. Entonces, ¿qué es mejor? Pues sabes que mejor paga tu impuesto y ese dinero quédatelo y gástatelo en lo que tú quieras realmente o ahórralo o haz lo que quieras. Entonces, nunca, o sea, no hay que irnos a los extremos, ni gastar de más, ni gastar de menos, simplemente llevar un buen orden. Y digo, aquí vemos una opción que puede ser la reinversión, pero digo, no siempre se puede reinvertir, porque también hay obviamente en las empresas chicas, oye, me sobraron 300,000 pesos, ¿qué hago? No, pues compra mercancía, te asesora el contador. Y yo me dedico a lo mejor a vender computadoras y compro 300,000 de computadoras. Ah, ya fregué, no pagué impuestos. Y el día 2 me hablan, oye, quiero hacerte un pedido de toner, quiero 1,000 toner. Oye, pues que no tengo ni dinero porque ya no tengo dinero para invertir y ni tengo toner en mi almacén, tengo puras computadoras. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues ahí es cuando ya empezamos a ver que no estuvo tan inteligente eso de haber hecho porque las computadoras yo no sé cuándo las voy a vender. O sea, las compré por comprarlas porque no las requería. A lo mejor sí sé que las voy a vender mañana o que van a hacer un pedido. Ah, pues sí las puedo comprar con anticipación y con eso ahorraré el impuesto. Pero si la estoy comprando nada más por no pagar el impuesto, pues me estoy sobreinventariando. O sea, siempre pensemos con la cabeza fría en decir, a ver, si no hubiera impuestos, ¿qué haría yo ahorita? No, no, pues no me lo gastaba, o sea, mejor lo guardo porque mañana me pueden pedir una cosa y que no voy a tener dinero para invertirla. Entonces siempre pensemos con esa cabeza fría. Oye, ¿sabes qué? Sí, sí puedo darme ese, pues dijéramos, lujo de comprar mercancía, no me va a afectar. A lo mejor sí la necesito resurtir, entonces la compro y me ahorro el impuesto, ¿verdad? Y mato dos pájaros de un tiro, pero no comprarla con ese simple hecho. O sea, ya vimos que sí funciona y qué padre, pero insisto, hay veces que ya tenemos sobre inventario, tenemos 2, 3 millones de pesos en inventario, pues que es obsoleto y que a final de cuentas me está costando dinero porque estar ahí parado el dinero, pues también cuesta. Entonces, pues mejor yo hubiera pagado mi impuesto y en vez de ese dinero me lo estuviera gastando o lo estuviera invirtiendo en otra cosa que me va a generar más. Entonces, por eso no siempre, o sea, pensemos con la cabeza muy fría, obviamente con datos que tengamos para poder decidir si es conveniente o no invertir. Digo, aquí vimos una manera muy sencilla, obviamente hay muchísimas más que podemos usar para diferir o para reducir los impuestos, pero esta es una muy sencilla que todo mundo conocemos. Entonces, pero que no se puede usar de manera indiscriminada en compra y compra y compra. Digo, a lo mejor al inicio sí, pero ya después ya no se va a poder. Entonces, así es como se calcula. El ISR en personas físicas con actividad empresarial. Bien, ahora nos vamos a ir al régimen simplificado de confianza. En el régimen simplificado de confianza decíamos que se va a calcular un ISR, pero sobre los ingresos, no sobre la utilidad. Entonces aquí también, al igual que en las personas físicas, tenemos los ingresos cobrados. Es decir, no me importa cuánto facturaste, a mí me importa lo que tú cobraste. Entonces, pongamos el mismo ejemplo, a lo mejor vendí 700,000 pesos y yo tengo los mismos costos y gastos, ¿verdad? Porque es el mismo negocio, nada más que está dado de alta como reciclo. Entonces, si todos estos costos y gastos, al SAT dice, a mí me vale gorro, si gastaste mucho, si gastaste poco, no me interesa, ni me vale. Eso quítalo, o sea, elimínalo, a mí no me interesa. Entonces, se va a hacer el cálculo sobre los ingresos. ¿Cuánto voy a pagar sobre los ingresos? Yo voy a pagar, aquí nos da una tablita también, porque el ISR es igual, progresivo y me dice, si tú ganas hasta, bueno, no si tú ganas, si tú ingresas hasta 25,000 pesos en un mes, vas a pagar un 1%. Hasta 50, o sea, de 25 a 50, 1,10, de 50 a 80, 1,5, de 80 a 202 y más de 208, 3 millones, digo, 2,5, hasta 3,5 millones, 2,5 sobre los ingresos. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Sencillito. ¿Cuánto fueron mis ventas? O con no utilidades, mis ventas. 700,000 pesos. Ok, entonces yo estoy en más de 200, pero menos de 3,5 millones. Entonces yo aplicaré la tasa del 2,5. Porcentaje del 2,5 lo multiplico, 17,500. Luego, recordemos nada más aquí que en las personas físicas reciclo, cuando le venden a una persona moral, se hace una retención de ISR del 1,25%. Si yo le vendo a otra persona física, no hay retención, pero si yo le vendo a una persona moral, a una sociedad anónima, una SAPI, SDRL, a una SC,
ellos me van a retener el 1.25. ¿Qué significa retención? Que me quitan dinero de lo que me van a pagar para dárselo al SAT a mi nombre. Entonces yo cuando llego al mes con el SAT le digo, oye SAT, mi impuesto es de 17,500, pero yo le vendí a una persona moral y ellos ya me quitaron 2,500 pesos, ya te los pagaron a ti, entonces yo nada más te voy a pagar 15,000 pesos. Entonces, aquí vemos que el ISR por pagar en este ejemplo sería de 15,000 pesos. Cuando, bueno, el cálculo anual, ¿cómo se hace? Se suman todas las ventas de todo el año, se aplica esta otra tablita que es esta la anual, ingresos hasta 300, hasta 600, entonces la tabla anual que es lo mismo, multiplicada la mensual por 12 y se aplica la tasa. Entonces, suponiendo que anualmente yo tuve ingresos de 3,5 millones, lo multiplico por 2.5% y nos da un ISR de 87,500 pesos, menos las retenciones que me hayan hecho en el año y menos los pagos que yo también ya hice en el año y ya llegamos a un monto por pagar. A lo mejor me va a dar a favor, a lo mejor por pagar, no lo sabemos. Esto es lo que me va a dar. A lo mejor yo aquí pagué nada más 20,000 pesos en el año y me va a dar por pagar en el ISR anual 37,500 pesos. Entonces, así es como se calcula el ISR en reciclo. Digo, vemos que es muchísimo más sencillo. Ahora, mucha gente se va con la finta de decir, oye, es que, pues, que la tasa está muy barata, yo mejor no voy para allá. Pues ya vimos que a lo mejor no me conviene tanto, porque en este ejemplo que veíamos hace ratito, aquí la persona esta que vendió 700,000 pesos va a pagar 15,000, haya o no haya comprado mercancía. Y la otra que veíamos no va a pagar nada. O sea, si compró más mercancía o tuvo más gastos, no pagaría nada. O sea, ni 15,000, ni mucho, ni poco. O sea, no pagan nada. Entonces, normalmente, cuando hablamos de empresas que se dedican a la compra-venta de cosas, como si tienen un inventario o a la transformación, como si están comprando materias primas o bien productos para vender, ese tipo de empresas a lo mejor les conviene más hacer actividad empresarial. ¿Por qué? Porque sí pueden jugar con su inventario. ¿Sabes qué? Pues yo a lo mejor iba a tardar 3, 4 años en estar invirtiendo de manera más recurrente porque quiero crecer la empresa. Entonces a lo mejor no me conviene ese reciclo porque en reciclo me va a tocar pagar siempre, sí o sí. Digo, siempre y cuando cumpla con los requisitos que vimos hace rato. Pero si no, a lo mejor no me va a convenir. ¿A quién le pudiera convenir ese reciclo? Pues a lo mejor a las personas que no tienen tantos gastos. Pudiéramos hablar acá, si estamos en la actividad empresarial, si estamos con un doctor pues va a vender 700,000 pesos. Igual, el doctor vendió 700. ¿El doctor compró mercancía? Pues no, porque el doctor no vende cosas, el doctor vende su servicio. Oye, pues pagó renta, sí, pagó la luz, pagó sueldos, pagó, no digo, no paga mucho, pagó las gasas, las vendas, lo que usa, pues a lo mejor no es tanto. Entonces, un doctor, y eso es muy común con ellos, se ven así, 700,000 de ingresos y gastos de 65, una utilidad de 635 y sobre de esa calcúlale el impuesto. Entonces, estamos hablando que si fueran un mes 635, pues ya nos fuimos hasta acá arriba. Me va a salir por pagar como un 30 y tantos por ciento. ¿Por qué? Porque ellos casi no tienen gastos. O sea, en el tema de servicios casi no hay gastos. Contadores, abogados, freelancers, marketing digital, todos ellos pues no gastan nada, gastan tu talento nada más. Entonces, pues pagarás luz, pagarás agua, pagarás cualquier cosa muy, muy pequeña, pero no realmente algo que sea como muy y significativo a diferencia del tema de las compras, porque vemos que en ese tema de las compras sí tenemos mucho margen de, pues yo compro más, o abro otra línea, o abro otra marca, o sabes que pues yo vendo pura ropa de niña, ahora voy a vender ropa de señora, pues tengo un margen, o sea, tengo un abanico muy amplio de comprar muchísima más ropa para señora para abrir otra tienda o qué sé yo. Entonces en ese tipo de negocios sí se da esa flexibilidad, pero el doctor pues ¿en qué más va a gastar? Pues ni modo que compre o qué va a hacer. Si compra un aparato, por ejemplo, y sabes que un ginecólogo para hacer ultrasonidos, esa compra que él haga, aunque le cueste 3 millones de pesos, no es deducible al 100% luego, luego. ¿Por qué? Porque es un activo fijo. Va a tener que deducirlo de a porcentaje por pedacito, o sea, por año un pedacito nada más. Oye, compro un carro, es lo mismo. O sea, ese tipo de servicios o tipo de empresas que son de servicios, a lo mejor sí les conviene más ser reciclo, porque él, aunque en este caso, aunque si ganara los 700,000 pesos que decíamos, pues aquí sí va a pagar 15,000 pesos nada más, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí está muy a gusto a diferencia de pagar el 30 y tantos por ciento, que estaríamos hablando de una utilidad suponiendo que paga un 32%, acá pagaría 200,000 pesos y como reciclo pues pagaría 17,000 o 15,000 pesos. Nada que ver una cosa con la otra, o sea, ni margen de comparación. Entonces, ¿cómo sé cuál me conviene?
Pues la única manera es haciendo, o sea, corriendo el lápiz, por así decirlo. O sea, yo tengo que sentarme con mi contadora y decirle, a ver, contador, ¿cuántos son mis ingresos cada mes? Ah, pues tantos. ¿Cuántos son mis gastos deducibles cada mes? O sea, los que yo sí puedo comprobar. Ah, pues tantos. A ver, calcúleme como si fuera persona física, una actividad empresarial, ¿cuánto pagaría? Ah, pues tanto. Y si yo fuera persona reciclo, ¿cuánto pagaría? Tanto. Ah, pues más o menos yo sé que esos van a ser mis costos y mis gastos. Pues de una vez decido por cuál me voy. Insisto, siempre y cuando pueda caber en reciclo. No todo mundo cabe en reciclo. Entonces, así es como se calcula el ISR en uno y en otro. Ya vimos que, o sea, cuándo nos pudiera convenir uno, cuándo nos pudiera convenir otro, pues obviamente habrá que ver cada caso en particular, porque a lo mejor el doctor dice, oye, a los doctores dijeron que todos en reciclo. No, no es cierto. A lo mejor el doctor también vende medicamento o es un oftalmólogo y vende lentes. Entonces él también tiene, aunque sea doctor, también tiene inventario. Entonces, a lo mejor a él le conviene más ser actividad empresarial porque puede invertir en el inventario en un primer momento o también un tema de que, oye, pues sí me conviene ser reciclo. Pues sí, pero tus ingresos son de 13 millones al año, o sea, te pasas, no puedes ser reciclo. Entonces, pues hay que ver cuál me conviene una y otra y si que pueda, si no quepo, pues me tendría que salir, o sea, no hay de otra, no tenemos mucho para dónde movernos. Eso en el tema del ISR. Decíamos también que está el tema del IVA, que son básicamente ese impuesto pues, lo pagamos prácticamente todos. En la ley del IVA, los diputados yo creo que estaban ya muy cansados y dijeron, ¿sabes qué? Todo lleva IVA, salvo que yo diga que no lleva IVA. Entonces, en general, todos los productos habidos y por haber y servicios llevan IVA, salvo que en la ley nos diga que no llevan IVA. Los productos en general, todos llevan IVA menos alimentos, ¿no? Bueno, alimentos, pero dicen, pero alimentos no preparados. Si es en un restaurante, sí lleva IVA. Si tú compras el jitomate y tú haces tu comida, no lleva IVA. Pero si tú la compras ya hecha, sí lleva IVA. Eh, los servicios como los de medicina, por ejemplo, los doctores no llevan IVA. Hay ciertos sectores que no llevan IVA, pero en la generalidad casi todos llevan IVA. Entonces, ¿cómo se calcula este mentado IVA? Les decía yo que nosotros contablemente si vemos un lado y otro cuando un lado son los ingresos y otro lado es el IVA. Lo llevamos siempre por separado. El contribuyente no, el contribuyente lo ve junto y por eso se enamora del IVA y luego no quiere pagarlo, ¿verdad? Pero si lo viéramos ya desde el punto de vista de los contadores, vemos que en ese mismo ejemplo, vamos a pensar que traemos ingresos igual, facturados, no perdón, facturados, cobrados y no cobrados. El IVA, al igual que los otros, que el ISR, se calcula sobre cobrados y sobre pagados. Es decir, si yo sí vendí, pero no me pagaron, no voy a cobrar ese IVA porque no me han pagado. Es hasta que me lo entreguen a mí físicamente ese dinero. Si yo nomás le facturé 1 millón de pesos a Walmart y Walmart no me ha pagado, pues yo ese IVA no lo he cobrado. Hasta que cobre ese IVA ya se lo voy a pagar al SAT, si no, ¿de dónde lo saco? Entonces, el IVA siempre va sobre cobrado y sobre IVA pagado, hasta lo que yo pague a mis proveedores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que yo facturé de IVA 112,000 pesos a 700,000 pesos más IVA y luego no cobré 24 y lo que sí cobré fueron 88 de IVA. Digo, siempre llevamos por aparte, o sea, llevamos acá los ingresos y gastos y acá el IVA, se llevan por aparte. Entonces, en este mes también el IVA es mensual. Este sí es mensual, no es anual. Cada mes se hace un corte y me pagas, corte y me pagas, corte y me pagas. Aquí no hay anual, no hay nada, aquí es todo mensual. Entonces, en este caso, este contribuyente pues cobró 88,000 pesos de IVA. Eso es lo que él cobró. En teoría, eso se lo tendría que entregar al SAT. Pero el SAT dice, ok, de esos 88, si tú gastas IVA, eso te lo considero como que me lo pagaste a mí y ya eso no me lo pagas. Entonces, al igual que en las deducciones, muchas deducciones traen IVA y otras no traen IVA. Por ejemplo, el tema de la renta, pues las rentas llevan IVA, la luz lleva IVA, el agua algunas veces no lleva IVA, dependiendo del estado. La nómina obviamente no lleva IVA porque yo no le pago a mi trabajador IVA. El seguro social pues tampoco lleva IVA. La gasolina sí lleva IVA, la paquetería sí lleva IVA, el contador lleva IVA, la mayoría llevan IVA. Eh, entonces yo debo de sumar todo el IVA que yo le pagué a mis proveedores y ese va a ser un IVA pagado. Entonces yo al final sumo, digo, pero el resto, IVA cobrado menos IVA pagado y es el IVA que le tengo que pagar al SAT o que me va a dar a favor. Muchas veces sale IVA a favor. ¿Por qué? Porque yo gasté IVA más de lo que cobré. Entonces puede salir un IVA a favor también. Aquí es muy importante que veamos que, que el activo fijo sí me deja meter el IVA. Si yo compro la mesa que decíamos o el aparato del doctor que decíamos bueno, el doctor no le aplicaría, pero si yo compro un activo fijo y ese activo fijo trae IVA, el IVA sí me dejan meterlo al 100% desde el inicio. O sea, aquí es lo que yo pagué. Oye, yo me compré un escritorio muy bonito que me costó 50,000 pesos más 8,000 pesos de IVA, 58,000 pesos. Yo ya lo pagué,
Para ISR no lo voy a poder meter todo junto, sino va a ser por pedacitos, pero el IVA, como sí lo pagué realmente, ahí sí me van a dejar que yo meta esos 8,000 pesos de IVA. Entonces aquí sí el IVA, perdón, en los activos fijos sí juega diferente. Entonces básicamente es el IVA que yo le cobré a mis clientes menos el IVA que yo le pagué a mis proveedores, y ese que me sale es IVA por pagar o IVA a favor. Ese se calcula exactamente igual en el reciclo y en la actividad empresarial. No hay ninguna diferencia. Entonces, aquí vemos que a lo mejor si yo en la actividad empresarial, perdón, en el reciclo decía, pues está muy padre, ni pido facturas de nada, ni me las van a valer. Pues para ISR no, pero para IVA sí. Entonces, si yo no pido facturas de nada, pues aquí todos mis gastos van a ser cero, 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 cero. Entonces, por lo tanto, pues todo el IVA que yo cobré es el IVA que yo voy a pagar. Entonces, pues a lo mejor no va a ser tan bueno, porque voy a pagar un poquito más. Entonces, por eso es importante que hagamos esos cálculos que les digo desde un inicio, pues nos sentemos con nuestro contador, veamos cómo me saldría de un lado, cómo me saldría del otro lado, para ver si me conviene irme para uno o me conviene irme para el otro. Aquí les digo, en el tema del IVA, de hecho, en uno de las masterclass lo platicamos, no hay, o sea, si entendemos la naturaleza del IVA, es tú le vas a subir ese IVA a tus precios. O sea, ¿cuánto vendes tú este mueble? 100,000, digo, sí, un mueble, 100,000 pesos. O sea, este mueble le vas a subir el IVA. El IVA, dice el SAT, el IVA es mío. Tú le vas a cobrar este impuesto al cliente y me lo entregas a mí. No te lo quedes porque no es tuyo. Yo te pregunté cuánto cuesta tu mueble. Tú puedes poner el precio que tú quieras a tu mueble. Tú pónselo. Y a ese precio le subes el IVA. Y ese IVA es mío. No le metas mano. Pero mucha gente no sabe eso o no entiende eso y piensa que el precio, o sea, obviamente sí, pero sí es muy importante eso también, que el SAT sí te dice, oye, le vas a subir el IVA, pero no estés de chillón y le digas al contribuyente, o sea, al cliente que es tu precio más IVA, porque me veo mal yo como gobierno diciendo, pues el IVA es de gobierno. No, 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 tú vas a dar tu precio y tu precio siempre debe de incluir IVA. Por eso han visto que muchos colegas aquí en redes sociales dicen y decimos que no es correcto que te pongan masiva porque la propia ley te dice los precios los debes, perdón, sí, la ley te dice que los precios debes de ponerlos ya con IVA, o sea, el precio al público es ya con IVA. O sea, no le digas a él que le estás cobrando el IVA, se lo vas a cobrar obviamente, porque lo vas a cobrar a todo mundo, pero no se lo puedes quitar o decirle sí o no te lo cobro, o sea, se lo vas a cobrar siempre. Entonces, tú pon tu precio, a ese precio le subes el 16% y ese 16% me lo entregas a mí. Si no me lo quieres entregar a mí, o sea, más bien me lo entregas a mí, si hay gastos que tienes que hacer porque tu proveedor también te va a cobrar el IVA, o sea, él no te lo va a perdonar. Si yo me dedico a hacer camas, cuando yo compré la madera, pues el que me vende madera va a decir, oye, págame mi IVA, porque yo se lo tengo que pagar al SAT. Entonces yo le digo al SAT, oye, SAT, yo sí cobré este IVA, pero de este IVA que cobré y que te iba a pagar a ti, yo ya le di al de la madera tanto de IVA, entonces yo nomás te doy a ti la diferencia. Así es como funciona, básicamente. Si entendemos que es así como funciona, no debemos de, o sea, más bien, hay que perderle el amor al IVA. El IVA no es mío. El IVA es un dinero que yo le cobré, que no es mío, y que por eso también cuando hay revisiones en el tema de impuestos de IVA, no nos dejan o no nos permiten hacer parcialidades, porque me dicen, es que ese dinero no era tuyo. ¿Por qué te voy a dar parcialidades para que me pagues en abonos un dinero que no es tuyo, que es del gobierno, porque el gobierno dijo que se lo sumaras a tu precio y que se lo entregaras? Es por eso que medio se enojan cuando no pagamos el IVA. Entonces, el IVA se calcula igual con todo mundo, ingresos. Sí, IVA cobrado, perdón, menos IVA pagado es el IVA que me va a dar por pagar. O IVA a favor. Si a mí me sale un IVA a favor, tengo dos opciones. O me espero para el mes siguiente a ver si me sale por pagar y con ese IVA lo pago, o puedo pedir la devolución. Si yo me dedico a vender cosas que son tasa cero de IVA, como es alimentos, por ejemplo, yo soy productor de jitomate. El jitomate es tasa cero, si lo vendo como jitomate recién salido. Entonces, si yo vendo puro jitomate, yo nunca voy a cobrar IVA porque la ley me dice que no cobre IVA, pero sí voy a pagar IVA. ¿Qué pasa si voy y me compro una Cheyenne 2023 para mover el jitomate y de esa Cheyenne yo pagué 2 millones de pesos más IVA por esa camioneta? Yo habré pagado 320,000 pesos de IVA a la agencia, porque la agencia no le importa yo a qué me dedique, la agencia me va a cobrar el IVA, porque a ellos le dijeron que cobren el IVA. Entonces, esos 320,000 pesos, que es un IVA que yo pagué, pero que yo no tengo un IVA que cobrar, entonces yo sí le puedo decir al SAT, oye SAT, devuélveme ese IVA. Ahí sí sería conveniente pedir la devolución del IVA. Pero si yo me dedico a comprar y vender cosas con IVA, no es muy recomendable pedir la devolución de IVA porque son un poquito tardadas y pues, muy laboriosas.
Y a final de cuentas, en algunos me va a salir por pagar IVA. O sea, no tiene sentido que yo le pida la devolución de 5,000 pesos y al mes siguiente me salieron por pagar 10, que yo pude haber usado estos 5 para pagar estos 10. Oye, ¿sabes qué? Te debo 10, pero tú me debías 5, entonces ya nomás te debo 5. Entonces, cuando no tenemos actividades que llevan IVA en la compra y en la venta, normalmente nunca se piden las devoluciones porque sabes que en algún momento nos va a salir por pagar IVA. Entonces, pues mejor ahí lo vamos llevando. Cuando yo vendo tasa cero de IVA, el tema, pues acá siempre los que más piden son el tema de agapes, los agropecuarios. Ellos casi siempre piden devoluciones de IVA porque ellos nunca van a generar un IVA o sea, nunca van a cobrarle IVA a sus clientes, entonces sí pueden pedir la devolución porque nunca va a existir un IVA por pagar con ellos. O sea, ellos sí piden las devoluciones. Entonces, así es como funciona el IVA. El IVA, les digo, en las dos, en el reciclo o en la actividad empresarial, funcionan exactamente igual. El tema de los doctores, por ejemplo, pues ellos están exentos de IVA, o sea, ellos esta parte no les interesa. Entonces, pues si yo soy un doctor que me va muy bien, que casi no tengo gastos y que mis ingresos no sobrepasan los 3,5 millones, pues a lo mejor sí me conviene ese reciclo porque IVA no pago, o sea, ese ya me olvidé de él. Y en el otro voy a pagar, veíamos hace ratito, 15,000 pesos, pues fue un paraíso fiscal para ellos, no para todos, insisto. Hay unos que son socios y que ya no pueden entrar, unos que tienen ingresos muy altos y no pueden entrar. O sea, no siempre va a funcionar igual para todos. Hay que ver cada caso en particular y ver si nos conviene o no nos conviene. Bien, entonces, vámonos ya por la última parte, algunos tips y consejos que pudiéramos dar. Como les decía, para poder saber si me conviene o no me conviene, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer el cálculo. Hacer el cálculo en uno, hacer el cálculo en otro y ver cómo me saldría en uno y cómo me saldría en otro. Número dos, revisar correctamente el tema de partes relacionadas. Muchas veces no le damos la suficiente importancia a esto. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues que en una revisión el SAT me diga, oye, ¿sabes qué? Nada más que tienes operación con una parte relacionada, entonces no podía ser reciclo, te voy a sacar de aquí y te voy a recalcular tus impuestos como actividad empresarial. Imagínense a un doctor que haya calculado sus impuestos de 15,000 pesos cada mes porque estaba en reciclo y en noviembre, oye, ¿sabes qué? Pues, bueno, más bien todo el año lo hace así. El día de mañana llegan a revisarle, oye, ¿sabes qué? Te voy a revisar el 2022 a ver cómo calculaste tus impuestos. Y resulta que veo que le estás vendiendo a una empresa de la que eres socio, de la cual eres parte relacionada, no le podías vender a ellos. Por lo tanto, te saco del reciclo y te voy a recalcular, pero con la tablita la del 1,92 al 35%. Entonces, pues imagínense la friega que le van a poner a ese doctor por el recálculo de impuestos. Entonces, seamos muy conscientes del tema de partes relacionadas. Si yo tengo operaciones con partes relacionadas, mejor no me arriesgo, me voy a actividad empresarial y calcularé mi impuesto allá, no tengo ningún problema. Obviamente también una cosa importante de las partes relacionadas, no está prohibido hacer operaciones, salvo los reciclo, porque sí te pueden sacar, pero de ahí en más no está prohibido, no tenemos una prohibición en esa parte. Revisar correctamente los otros ingresos. Hay personas que me ha tocado ver que tienen acciones de GBM, acciones bueno, en la casa de bolsa GBM o en otro tipo de casa de bolsa. Recordemos que con tener una acción de una empresa de la que ustedes quieran son socios, bueno, son accionistas en este caso. No importa que, oye, pero con esa acción yo no puedo tener voz ni voto. No, o sea, perdón, en la ley del ISR nunca te dice que una acción que tengas derecho a voto es una acción. Entonces, el tener acciones de la bolsa de valores, eres accionista, por lo tanto no puedes ser reciclo. Entonces, cuidemos los otros ingresos. Oye, yo también quiero tener ingresos porque presto dinero. Oye, yo tengo ingresos porque apuesto. Oye, yo tengo por otro tipo de cosas. Hay que ver si son compatibles con reciclo. Si no son compatibles con reciclo, pues, con el riesgo de que me van a sacar otra vez y me van a recalcular el impuesto. Y revisar, como les decía, el tema de los planes de crecimiento. Oye, a lo mejor ahorita sí me interesa porque en los siguientes 5 años voy a estar abriendo sucursales, 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 pues a lo mejor me interesa porque voy a estar reinvierte, 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 entonces no voy a estar pagando. Aunque en el reciclo pagaría muy poquito, pues yo mejor prefiero no pagar nada porque la propia ley me lo permite y ya después lo iré pagando. ¿Qué es lo que voy haciendo más? Voy difiriendo el impuesto, es lo que voy haciendo. O sea, no lo elimino, lo voy difiriendo y lo pagaré después. Por lo tanto, lo difiero, ¿no? Entonces, pues esos serían los tips y consejos que pudiéramos darles. Es todo por nuestra parte en esta masterclass. Vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas. Y vi que estuvieron haciendo algunas preguntitas por ahí. Con mucho gusto las contestamos todas. Muy bien. Bueno, nos preguntan, si soy asociado de una AC sin fines de lucro, ¿puede ser reciclo? Ya veíamos que sí. Si soy de una AC o de las que platicábamos ahí, no tengo problema, sí puedo ser reciclo. Nos preguntan, ¿se tienen otros ingresos por aportaciones de fondo de retiro? ¿Se puede ser reciclo?
La de aportación de fondo de retiro no recuerdo porque sí vienen algunos ingresos que son como ingresos esporádicos, que no son recurrentes, que puedo tener. Por ejemplo, yo puedo vender mi casa habitación. Oye, yo soy doctor, estoy en reciclo porque gano poquito. No sé, a lo mejor mis ingresos son de 2 millones de pesos, pero voy a vender mi casa y mi casa cuesta 4 millones. ¿Ya con eso me voy a salir de reciclo? No, hay ciertos puntos. Ahorita te busco la regla de miscelánea que nos dice cuáles son ingresos que no son recurrentes, es decir, que son ingresos que pudiera yo recibir en un dado momento. También, por ejemplo, el tema de indemnizaciones, vienen como, son como 8, si no mal recuerdo, donde nos dice que no importa que esos ingresos se llegaran a pasar. A lo mejor imagínense que yo llevo trabajando 35 años en una empresa, soy reciclo y luego me corren y me van a pagar una indemnización de 8 millones. Oye, ¿me van a sacar de reciclo? No, porque una indemnización es un pago nada más que se va a hacer como por una sola vez y que no nos afecte en el tema de reciclo. Entonces sería este. Eh, ¿Nos pudiera compartir el material? Sí, normalmente siempre lo ponemos ahí en redes sociales o incluso ahí en sí, sí los compartimos, no tengan pendiente por esa parte. Si soy profesional, pero no recibo ingresos de asimilados, ¿puedo ser reciclo? Sí. Aquí nada más los profesionales que reciben de asimilados no pueden, pero si yo soy profesional o yo soy arquitecto, abogado, contador o lo que sea que ocupe cédula, ¿puedo ser reciclo? Sí, sí puedo ser reciclo. Aquí esta masterclass la enfocamos más en el tema de negocios, pero también puedo ser prestador de servicios y arrendador. También puedo arrendar bienes, ya sea muebles o inmuebles. Puedo rentar carros, puedo rentar casas, puedo rentar yates, puedo rentar lo que se llama maquinaria, lo que se me antoje, pueden entrar en este reciclo. Si hay inversiones en plataformas como GBM, CETES o criptomonedas, ¿se puede ser reciclo? GBM no, bueno, es que depende mucho también en GBM, porque GBM tiene pagarés, GBM tiene CETES, GBM tiene bolsa de valores. Entonces, el tema es bolsa de valores, porque ahí te consideras accionista. Si es un tema de CETES, bueno, también CETES, si es un tema de CETES, pagaré bancario, cualquier tipo de inversión financiera, SOFIPOS, no entran. Bueno, no entran en el impedimento, entran en el global. Recordemos que yo puedo tener sueldos, puedo tener intereses del sistema financiero y reciclo, pero los tres no me debo de pasar de los 3,5 millones. Entonces es muy importante. Criptomonedas, sí, pero la criptomoneda tiene un tratamiento diferente porque ahí se consideran bienes. Ese sí está un poquito ahí medio difícil de explicar, pero sí se puede. ¿Cómo se comprueba que tienes operaciones comerciales? Más bien yo creo que sería de la de partes relacionadas. Creo yo que se entendería esa parte. O sea, el SAT puede saberlo de distintas maneras. Una vez nos pasó que fue por el apellido, porque la persona tiene un apellido así como medio rimbombante y tuvo operaciones con otra persona con ese mismo apellido. Y dijeron, pues son partes relacionadas, ¿verdad? O sea, ni como digas que no, pues el apellido como que te delata. Si nos apellidamos Pérez o Rodríguez, pues a lo mejor va a estar un poquito más complicado. La realidad es que yo debo de informar cuando tengo ese tipo de operaciones. Yo debo ser quien informe. Oye, yo no informé por desconocimiento, por lo que quieras. Pues bueno, si no, es como, y todos en cuestiones fiscales y en cuestiones de derecho. Si no se da cuenta la autoridad, pues no me va a multar. Si la carretera dice que tengo que ir a 110 y yo voy a 170, pero nadie me vio, no me vio una autoridad, pues no me va a pasar nada, ¿verdad? Porque nadie me vio. Oye, dice que son a 110 y yo voy a 170 y una autoridad me vio, pues me van a dejar caer todo el peso de la ley. Es exactamente lo mismo. Si trabajo home office, presto servicios profesionales a una empresa que solo opera en Estados Unidos, ellos no me piden factura ni nada, solo me transfieren una vez al mes. ¿Puedo entrar en reciclo? Sí, tú eres prestador de servicios y tú estás vendiendo tus servicios al extranjero, estás exportando tus servicios. Perdón, la exportación de servicios sí es completamente con reciclo, sí se puede. De hecho, la exportación de servicios tiene una tasa cero de IVA, por lo tanto el IVA va a ser tasa cero, no te va a afectar. Si compras una computadora a meses con tarjeta de crédito, pero sí te entregan la factura, ¿se puede meter el IVA completo en ese mes o solo se acredita el IVA conforme los pagos? Ahí hay criterios. Hay un criterio que dice que es hasta que vas pagando la tarjeta cada mes. Hay otro criterio que dice que es desde que la paga la tarjeta porque tú ya no le debes al comercio, sino le debes al banco. Y ese pago se llama un pago por cuenta de terceros. Entonces dice, cuando, o sea, el tercero, perdón, el proveedor, vamos a pensar que la compras en Liverpool. Compras esa computadora en Liverpool, tú la pagas con tu tarjeta de Banorte. El Liverpool ya tiene el dinero desde el día uno. Tú le debes a Banorte los 12 meses sin intereses. Entonces, hay criterio de la Prodecon donde sabes que es que tu Liverpool ya tiene el dinero, el contribuyente ya tiene derecho a acreditar el 100%.
Él efectivamente le debe a Banorte, tiene un préstamo con Banorte, pero el pago ya está hecho al proveedor, entonces permítele que acredite todo el IVA. Yo soy de la idea de que es esa opción, de que desde que pagas tú con la tarjeta, ya es acreditar al 100%, ya si tú le debes al banco, pues eso es otra cosa. Si eres persona física con actividad empresarial, además de ISR e IVA, ¿qué otras obligaciones tengo? Obligaciones de pago, nada más esas dos. En caso que tengas trabajadores, impuesto sobre nómina, seguro social, SAT e Infonavit. En relación con pago, en relación con obligaciones, tenemos obligaciones de presentación de declaraciones, presentación de declaraciones informativas, presentación de contabilidad electrónica. O sea, son muchas obligaciones. Habría que ver exactamente qué tipo de actividades tienes para poder saber qué tipo de obligaciones son. Pero, o sea, de pago nada más son esas dos, más si tienes trabajadores, impuesto sobre nómina, las retenciones de los impuestos del ISR, Seguro Social e Infonavit. Si invierto en criptomonedas, ¿puedo ser reciclo persona física? Sí, en teoría sí se puede porque las criptomonedas son bienes, pero sí, sí se puede. Arrendamiento de casa, habitación, ¿conviene reciclo? No sé. O sea, digo, si se puede ser reciclo, convendría, habría que hacer lo que les decía yo, hagan un cálculo. Si me fuera por la opción de arrendamiento, ¿cómo me saldría? Si me fuera por la opción de reciclo, ¿cuánto pagaría? Y habría que ver. De manera general, casi siempre sale mejor, pero hay unas veces en el tema de arrendamiento donde, de hecho, creo que tenemos, sí, tenemos un curso de eso, donde si tú compras un bien inmueble para arrendarlo, existe una mecánica de cálculo donde te permiten deducir el 5% del valor del inmueble, de la construcción del inmueble. Entonces, dependiendo cuánto estás cobrando de renta, probablemente salga hasta a favor, o sea, más bien no a favor, sin pagar ISR. Entonces, habría que checar cada caso en particular. ¿Qué hay acerca de las facturas en método de pago PPD en Reciclo? ¿Por qué cuando las declaras no te aparecen en el mes que son pagadas? En las facturas tenemos dos tipos de pago, el mentado PPD, pago en parcialidades o diferido, y PUE, pago en una sola exhibición. El SAT lo que quiso con esto es, pues que le hiciéramos su chamba, ¿no? De que yo le diga ya cuánto me pagaron y qué no me pagaron. Entonces, si yo emito una factura con PPD, el sistema del SAT dice, esa factura no se la han pagado, no se la voy a considerar. ¿Por qué? Porque recordemos que nada más son las pagadas. Entonces, el sistemita del SAT nada más me va a jalar las que son PUE. Oye, en el PPD yo tengo que hacer aparte un complemento de pago para avisarle que ya me pagaron esa factura. Si yo emití una factura PPD por 1,000,000 de pesos y hago un complemento de pago de 500,000 pesos, pues va a decir el SAT, oye, el sistemita del SAT, oye, ya le pagaron 500,000, jálale 500,000 pesos de esa factura. Entonces, si están en PPD y yo nunca hice el complemento de pago, pues el SAT entiende que no me la han pagado y que por lo tanto no va a pagar ISR todavía. Cuando me la paguen, yo haré un complemento de pago y ahí me va a jalar esa cuestión. Si hay veces que no salen precargadas, he de decirles que el sistema del SAT falla mucho, entonces hay que estarle batallando ahí. Solo tengo ingresos por depósitos y transferencias. ¿Debo realizar primeramente mi factura y posteriormente pagar ISR e IVA en reciclo? Sí, si te están, o sea, si estás recibiendo dinero, pues hay que ver por qué estás recibiendo dinero. Si son ventas que hiciste y que no te pidieron factura, estamos obligados a hacer una factura, se le llama al público en general, donde le informaremos al SAT que este dinero que recibí es de una venta, pero que no me pidieron factura. Entonces yo tendré que pagar el ISR y el IVA correspondiente. ¿Cómo saber qué puede deducir reciclo? Maite, pues yo creo que, pues nada. O sea, la ley no te permite deducir nada. Ya lo vimos. Excelente, gracias. Una de persona moral, régimen general contra reciclo, que sí, ahí es otra cosa completamente diferente. Si tengo ingresos por plataformas digitales, ¿puedo ser reciclo? No. En las plataformas digitales forzosamente nos manda a hacer de plataformas y de actividad empresarial. No me deja hacer reciclo y plataformas. Ahí sí es una obligación. Me dice, cuando yo tengo ingresos de plataformas, forzosamente te vas a plataformas. ¿Qué hay acerca del autotransporte de carga? Como viene reciclo, habría que también revisar, hacer los cálculos, cuánto gasto de gasolina. Ahí en el tema, por ejemplo, lo que está fuerte en esa parte son las inversiones, porque yo si compro un camión, me va a costar 2, 3 millones de pesos y me van a dejar deducir de esos 3 millones el 25% por año. Entonces, no sé si me convenga o no, habría que hacer números. Les digo, no hay una respuesta correcta así sin saber más, y más que sin saber es sin hacer los números realmente, porque a lo mejor
un transportista que apenas va a comprar 3 camiones, no le conviene ser reciclo, y a uno que ya tiene camiones viejos, pues sí le conviene ser reciclo porque ya no deduce nada. Entonces hay que ver, no por el giro es uno mejor que otro. Si estoy en actividad empresarial y tengo una utilidad y quiero invertir esa utilidad en la bolsa de valores, ¿se puede deducir como fondo para jubilación? No. La actividad empresarial me dice, ¿sabes qué? Tú nada más es de la actividad empresarial. Si tú ganaste, o tuviste ingresos, gastos, si tuviste una utilidad, esa utilidad puedes hacerle lo que quieras. O sea, puedes gastártela, pero págame mi impuesto correspondiente. La invertiste en mercancía, no me pagas, está bien, no hay problema. Pero la invertiste en la bolsa de valores, la invertiste para comprarte una casa, la invertiste para comprar otra cosa, me pagas. A menos que yo me dedique a comprar y vender casas, porque ahí sería esa actividad también empresarial. O yo me dedique a comprar y vender terrenos, porque también será una actividad empresarial. Entonces hay que ver qué tipo de actividades. Pero así como me platicas para la bolsa de valores, no aplicaría. Si al realizar el cálculo me conviene cambiarme de reciclo, ¿podría hacer el cambio de régimen por lo que resta del año? La autoridad dice que no. La autoridad te dice no se puede. El SAT dice que no. En la miscelánea, según yo, a mi parecer y a mi criterio, dice que sí. Entonces yo no le vería ningún problema por hacerte el cambio. Si me dedico a la agricultura y tengo compras y gastos los cuales graban IVA por la obtención de ingresos, ¿puedo solicitar mi devolución de IVA? Sí. Sí, efectivamente, como les decía, en el campo, en el tema de agrícola, los ingresos no llevan IVA, pero todo lo que gastamos sí lleva IVA, sí se pueden pedir las devoluciones de IVA. ¿Es tardado, es cansado? Sí, porque el SAT pide muchísimos requisitos, pero sí se puede. Puede estar en reciclo una persona que recibe ingresos por prestar servicios profesionales a una empresa y en otra recibo ingresos por sueldos y salarios? Sí. Los sueldos, intereses del sistema financiero y reciclo podemos tenerlos juntos, no hay ningún problema, sí se puede. ¿Cómo estás en YouTube? Como César Ramírez, estratega fiscal, si no mal recuerdo. Eh, si estoy inscrito en el régimen de persona física con actividad empresarial, ahorita vi que levantaron manos, ahorita les pasamos la voz. Si estoy inscrito en el régimen de persona física con actividad empresarial y tengo de igual forma una utilidad, ¿puedo utilizar esa utilidad deduciéndola con la compra de bienes raíces con la finalidad de arrendamiento o venta? De venta sí, de arrendamiento no. Si yo me dedico, tengo una actividad empresarial y tengo una utilidad y luego yo digo, vamos a pensar que yo vendo puertas, me dedico a comprar y vender puertas. ¿Qué pasa si yo mañana decido y digo, me levanto y tengo una iluminación y digo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a vender casas, casas y terrenos voy a vender, o voy a construir o voy a comprar y vender terrenos para comprar terrenos para venderlos después. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo, porque el artículo 5 de la Constitución me dice que yo puedo dedicarme a lo que se me antoje, siempre y cuando sea lícito. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy a dedicar a vender casas. Me meto al SAT, actualizo mis obligaciones y digo, oye, además de puertas, ahora también voy a vender casas y terrenos. Entonces, automáticamente para mí la compra de terrenos, casas, departamentos, locales, naves, es para mí deducible. Perdón, es para mí una mercancía porque yo la voy a vender. Entonces, todas las compras que haga con esa actividad van a ser completamente deducibles porque es mercancía para mí. ¿Por qué? Porque la voy a vender mañana. Para rentar no, porque si la hago para renta sería un activo fijo y el activo fijo, o sea, sí lo puedo decir, pero al porcentaje, que sería un 5% anual. En el tema de si es para compra, para venta, sí se puede deducir sin ningún problema. Si las facturas de Telcel solo dan facturas como PPD y no dan complementos, ¿no las podemos usar para acreditar IVA? Pues si no las has pagado, no. Si ya las pagaste, sí se generan los complementos. Ahí en el SAT sí te aparecen los complementos. Telcel, AT&T, Telmex, todos ellos sí hacen bien los complementos. Más bien faltarán eso, yo creo. Si soy actividad, ¿cuántas actividades puedo tener? Las que quieras. No hay límite. Ahora sí que el límite es tu imaginación o lo que te dé el tiempo, ¿verdad? Para tener. Si soy reciclo, me dedico a vender comida, grava IVA mis ingresos, pero tengo compras tasa cero. ¿Puedo acreditar ese IVA o qué puedo hacer? Pues no, pues que es que ahí otra vez vamos a lo mismo. Te dicen, tu precio es más IVA y ese IVA me lo entregas. O sea, si a ti no te cuestan las cosas con IVA, pues ese no es mi problema. Tú a tu precio le subes el IVA y el IVA me lo entregas a mi SAT. Entonces, ese es un problema de los restauranteros que compran todo con cero, pero venden todo con IVA. Entonces, sí les genera un IVA por pagar, pero otra vez, el IVA no es suyo. O sea, cuando hagan su menú, piensen, a ver, ¿cuántos son mis precios sin IVA? Y luego ya le sumo el IVA y ya pongo el precio final para yo saber que ese sobreprecio del 16%, ese IVA, no es mío. Ese IVA yo como me llegue se lo voy a pagar al SAT. Así de fácil.
Si tengo ingresos no compatibles, acciones, en un año con reciclo, ¿puedo esperar el año siguiente para poder entrar como reciclo? Sí, sí se puede. Siempre y cuando en este año no hayas tenido ingresos de más de 3,5 millones. Si yo tuve este año ingresos de bolsa de valores, digo, ¿sabes qué? Pues este año ya no pude, me espero al otro. Siempre y cuando este año no haya tenido ingresos de más de 3,5 millones, sí puedo entrar. Oye, tuve ingresos de 4 millones, ya no puedo entrar, debo esperarme hasta el siguiente o hasta en uno donde el año pasado no haya tenido ingresos de más de 3 millones. Muchas gracias a todos. Facturas como luz, cable, seguro de gastos médicos, gastos personales, reciclo para acreditar IVA, no. Gastos personales no sé, o sea, la luz sí, pero siempre y cuando será del negocio. El cable, pues igual si es el del negocio. O sea, si yo tengo un consultorio clínico y tengo una tele con la televisión prendida ahí en la sala de espera, pues a lo mejor el cable sí, pero si es el cable de mi casa, pues no. Seguro de gastos médicos, ese no entra. Eso siempre y cuando sean del negocio, sí. Si son de mi casa, no se pueden usar. El SAT no me ha permitido ser reciclo por haber sido apoderada de una AC. ¿Qué debo hacer? Hacer una queja ante la Prodecon. Sí nos pasó eso con varias personas que no nos dejaron meter a reciclo por el sistema del SAT y fue a través de una queja en la Prodecon, como ya nos dejaron avanzar y ya nos permitía. Perdón, vi aquí, no sé si ya lo bajaron la mano o si estaban los que levantaron la mano. Ya no veo a nadie con la mano levantada para las preguntas. Ok, entonces, ¿qué pasa si no cobro IVA? ¿Para pagarlo me lo pedirán de mis ingresos? Sí, si tú no cobraste el IVA, pues lo sentimos. El SAT entiende que si tus servicios llevan IVA, ya lo cobraste. O sea, no se puede de que, oye, es que no le cobré el IVA a mi cliente. Pues lo siento, hermano, tú debiste haberlo cobrado, me pagas el IVA, lo pagas tú, por así decirlo. Y si la oficina es su casa habitación, nada más hay en ciertas cosas se puede meter la casa habitación como domicilio fiscal, que es siempre y cuando no tengas un local. Y nada más podrás deducir la parte proporcional en relación con los metros de la casa. Si la casa son 100 metros y tú ocupas para tu oficina 15 metros, pues nada más el 15% de todos esos gastos lo vas a poder deducir. Es en relación con metros. ¿Ok? Ya no hay más manos levantadas. Sí, ya creo que se fue. Aquí. Jesús Alonso, le damos ya la última porque ya nos pasamos del tiempo. Ahí. Adelante, Jesús. Si quieres, puedes desmutearte. No, no te escuchas, Jesús. Sigues en mute. No, no, te Ah, sigues allá. Ya, adelante. hola, buenas noches. Disculpe, yo tengo un cliente como reciclo, pero ya no está, o sea, ya no obtiene ingresos ni nada por el estilo. Entonces la quiero dar de baja con fecha o sea, como que suspenderla ya, darla de baja definitivamente y quitarle la actividad. Entonces, no sé, o sea, ya está bien al corriente y todo. Entonces, no sé cómo, con qué fecha se podría dar de baja. La fecha de baja se tiene que dar cuando la última vez que tuvo operaciones. O sea, si ya hoy tuve la última día de operaciones, pues hoy me doy de baja. Y tendré que declarar el mes que me di de baja también. Pero se puede dar de baja desde que pues ya deja de tener operaciones. Ah, ok, ok. Gracias, Bien. contador. De nada, Jesús. Hasta luego. Gracias. Eh, mm, ok. ¿Y cuál puede ser causal de salida de reciclo aparte de pasar los 3,5 millones? Que tengas operaciones con partes relacionadas, que no presentes las declaraciones en tiempo, que no factures todos tus ingresos. No los pusimos aquí, vienen en la parte de la ley. Sí, sí nos pasó a poner aquí para que me saquen, pero esos serían los tres más importantes. Muchas gracias. Muy bien, pues con eso concluimos la masterclass. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Se va a estar subiendo esta masterclass a YouTube. Ahí en el canal tenemos otras dos. Vamos a tratar de estarlo haciendo de manera más recurrente. Yo creo cada mes o cada 3 semanas vamos a estar haciendo una masterclass. Por ahí les pondremos algunos temas para efecto de que nos digan cuáles les agradan más. Entonces, les agradecemos a todos el haberse conectado.
quien no se pudo conectar y la está viendo ahorita en YouTube, pues también gracias por estarnos viendo. Si les queda alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto ahí por redes sociales nos pueden mandar, o tenemos algunas o muchas publicaciones con estos temas ya ahí medio resueltos, entonces pues también por ahí lo pueden ver. También tenemos podcast, le estamos subiendo capítulos los lunes y jueves, vemos temas también que ya hemos visto en publicaciones, pero que se tratan como de manera más extensa en el tema del podcast. Entonces, pues nada más que agradecerlos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas noches.